Hola, hola, bienvenidos compañeros. Gracias, mi amiga. ¿Cómo estás, Hola, Alex? amiguita. Bien, bien, gracias a Dios. ¿Ustedes qué tal? Porque no veo como energía Chicos, hoy. qué tarde tan hermosa. Vea. Yo no sé en otros lugares, pero aquí en Tibás está Eso iba a ver, hermosísimo. eso iba a mencionar yo, porque cuando uno se asoma a la ventana y ve este clima, como que le entra ese espíritu navideño, como Uy, festivo, como de pasarla bonito, como de tomar agüita porque hace calor, todas esas cosas, ¿verdad? No, agüita me la tomo en cualquier momento. Yo pensé exactamente lo mismo. Qué barbaridad. Un cafecito. También, si hace algún momento sí, qué ameno, pues un rico. cafecito, un tecito para compartir Sí, también. qué rico. Un tamalito, ya es como Sí, ¿ya tarde de comiste? tamal. Vieras que sí, un quequito navideño. ¿Ya te comes su primer tamal? Amiga, sí, me he comido como 4 ya. ¿Vos ya te lo comiste? No, todavía no. ¿En Amiga, ¿qué está serio? esperando? ¿Usted ya sí se lo comió? No, todavía no. En serio. Sí. Y es más, me comí, que esto es algo que les tengo un día de estos, ya me comí un queque de Navidad, pero para celíacos. Ah. Delicioso, no tienen idea. Bueno, luego les contamos porque ahora hay diferentes tipos de sabores de tamal y demás que vamos a... Para mí mi primer vivir en esta tamal época. de la temporada es como un ritual y necesito Sí, ¿verdad? como escoger muy bien cuál Porque es. ahora uno puede comer tamal durante todo el año, hay que dejarse Sí. cosas, ¿verdad? También, Sí, pero como pero que no es lo mismo, ¿verdad? Yo trato de no abusar porque me gustan mucho. Sí. Mucho, ¿De qué le mucho. gusta? De ¿Qué? cerdo. Ay, qué Y nada más. Sí. Bueno, mejor mientras definimos cuál tamal nos gusta aquí, usted va a conocer también cuáles son nuestros temas para el programa de hoy. Así es. ¿Cuántos papás frustrados con los berrinches de sus hijos? Pero sabía que en ocasiones no es mala crianza, sino más bien es un intento de tratar de gestionar las emociones. Nuestra psicóloga invitada, Paulina Garófalo, nos va a hablar sobre qué debemos hacer y, por supuesto, qué debemos evitar. Ay, vea, de los mejores momentos del año, díganme si no. Nos acercamos a la época navideña Qué y bonito. con ello una mezcla intensa de emociones. ¿Cómo trabajar en ella y disfrutar del momento? Gabriela Hernández ya está con nosotros y nos trae su caja de herramientas. Compañeros, y es que hoy trataremos un tema que podría cambiar la vida de muchas mascotas en momentos críticos, y es por medio del apoyo con la donación de sangre animal. En pocos minutos tendremos una entrevista que nos llevará a conocer héroes de 4 patas. Y bueno, viene una temporada muy esperada y, por supuesto, estamos hablando de que viene el aguinaldo, compañeros. Pero, ¿cómo cuidar nuestro aguinaldo de ciberataques previo a su depósito? Un experto nos va a contar todo lo que tenemos que hacer. Y hay un dicho que dice por ahí, póngale la firma, pero tenga cuidado porque está seguro de que sabe todo lo que está a punto de firmar. Hoy hablaremos de justamente esa diligencia que usted tiene que tener de manera debida para evitar riesgos antes de poner la firma, descubrir qué es lo que no se ve y proteger su dinero, su negocio y su reputación. Bueno, y para empezar la semana está variadito, ¿verdad? Tenemos de todo un poquito. Sí. Estaba Pero ya- eso del aguinaldo es lo mío. Usted, eso lo capturó, eso lo capturó. No Eso puedo me dejar de cautivó. pensar en eso. Pero bueno, vamos a hablar de un tema muy bonito. Obviamente aquí somos pet lovers y dog lovers. Y hay un video... Turtle lovers. Tortuga lovers. Torture lovers, torture lovers. Cada vez que Alex dice eso me acuerdo de las tortugas. De las tortugas ninja. De las tortugas. Como que está hermoso. Sí, pero los perritos usted que es caniches son perrera, adorables. Sí. Vean, me hace mucha gracia porque a veces los perritos entienden más de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Entonces, él estaba tranquilo, pretendiendo ser desempachado. O sea, Ay, es adorable, sencillamente adorable. adorable. Qué bonito porque ellos como Sí. que adoptan ese comportamiento dentro de la relación que tienen con otras personas, ¿verdad? Así Y entonces es. como que, me imagino, se sentía muy seguro y ahí Eso estaba relajado. es, vea, usted que tiene perro light, cuando usted se ha sentido, digamos, baja de pilas, su perro lo percibe. Claro, Sí. porque, digamos, bueno, tengo dos, ¿verdad? Ajá. Tengo dos. ¿Cómo? Sí, no Sí, sabía. ¿Hace cuánto? y el viejito, el adoptado, Panchis Tomás. ¿Cómo se llama el perro? Perdón. Se llama Panchis Tomás, tiene 12 años y un daño en la válvula mitral. Ah, no, soplo ese ni cardíaco. es que yo solo conozco el blanco peludo. sí, Ah, porque no, ella es el que ha traído la eso. irreverente, Ah, la ve, irreverente sí, 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 sí. pero la irreverente usualmente es como usted ahí, yo aquí, pero cuando yo estoy triste, ella sabe y me busca y se queda conmigo. O sea, Ay, es sí, increíble. los Es perros- cierto. es que hoy justo un compañero me estaba conversando de que la esposa de él lleva al perro al psicólogo.
Como ¿verdad? un psicólogo de perros. Ajá, un psicólogo de perros en Costa Caramba. Rica, que además me parece está así curioso. súper novedoso. No, ¿cuánto cobrará ese psicólogo, verdad? Me encantaría saber. Y cómo lo puede leer, ¿verdad? Y vieras También. qué interesante, porque me estaba diciendo que, por ejemplo, el perro o la perra, no sé qué es lo que tiene, estaba deprimido, ¿verdad? Estaba deprimido y con un impacto en su patita derecha. Pero resulta que lo que le dijo el psicólogo a la dueña del perro es: quien tiene un trauma en su brazo derecho es usted, entonces usted se lo pasa al perro porque el perro reconoce en usted sus emociones, entonces no, las hombre. asume como propias. Me pareció interesantísimo Imagínese. y lo relaciono con este video. Imagínense del cuando hay perrito. problemas de amor, ¿verdad? Ah, Uy, sí. uy, uy. ¿Cómo van a estar los perritos también? Ahora, ustedes han escuchado que dicen en algunas ocasiones que cuando al perrito le da cáncer es porque ese cáncer iba para el dueño y Ah, ellos, eso no lo había escuchado. y ellos energéticamente como que jalan la enfermedad y ellos, digamos, se sacrifican por uno. Ay, Sí. qué curioso está eso, nunca lo he Sí, escuchado. sí, yo lo he escuchado Ay, mucho. sí, qué triste eso. Sí. No, sí, sí. Porque si y fuera sí por le eso, mi creo. perrita estaría enferma todos los días. No, qué triste, ¿verdad? Qué No, triste. pero sí, o sea, realmente sí, ahí sí, es donde le uno se entiendo. da cuenta Hay la un valor, lealtad, sí, el hay un amor valor ahí. Sí, y sí. realmente todo lo que ellos tal vez hacen que tal vez nosotros ni nos damos cuenta. Sí, Sí, lo que pero- hacen por nosotros, exacto, que ni siquiera. Pero nos es damos algo de cuenta. lo que uno siempre como que valora, porque en una de las etapas, recuerdo cuando yo era chiquitito, yo compartía mucho, hace poquito, compartía mucho con mi mascota que era un pastor alemán, entonces era grande, éramos de ¿Cómo se aventuras, es que tuve dos, pero el segundo con el que más compartí se llamaba Dino. Dino, Como Dino. los picapiedra. Dino. Entonces, recuerdo que íbamos de cacería, jugábamos, yo que podía tener 8 años, 9 años, 10 años, y entonces, y entonces era muy bonito. Pero con el mismo tamaño. Y resulta que cuando él, vamos a ver, veía que yo estaba pues En decaído peligro. y demás, él llegaba como a buscarme para salir a jugar. Como que ellos Ay, perciben sí, es justamente cierto. Sí, qué esa lindo. forma en la que uno puede sentirse motivado o animado para salir de lo que estaba pasando, Bueno, y ¿verdad? es que ve qué interesante, porque según los expertos, los Ay, perros. vean. ¿Qué ¿Qué? pasó? ¡Ah! Ay, cuidado, cuidado. Él es tranquilo, podemos seguir con el programa, no Yo se me puedo preocupe. ir Ya, para atrás. Joycita. Oye, Ay, ¿se no. O sea, Ese perro se pone 2 patas y nos pasa. ¿de verdad? Lindo. Dani, tírese al piso de este lado. ¿De dónde? Aquí. Sí, sí, tírese. Venga. Ay, qué chiva. Me encantó. Está tranquilo, Ay, está sí, tranquilo, está tóquelo. tranquilo. Pero eso es lo que te decía, cómo perciben ellos las emociones de los seres humanos, ¿verdad? Oye, que dice Esa que- raza en particular es muy Que inteligente. dice que me da la espalda porque se puede imaginar un hueso gigante si me ve. Y me da susto. Ay, qué interesante. amo. Gracias Chicos, por que venir. es que dicen los expertos que los perros tienen la inteligencia de un niño de 3 años. Entonces, ve qué interesante, ¿verdad? Por eso reaccionan de la forma en que lo hacen y demás. Entonces, me parece súper lindo. Sí, lindo. qué bonito. Bueno, y Vea. hablando de niños de 3 años. ¿Qué pasó? Ajá, y hablando de ese perro en el piso, yo no, No, sé ya si se les fue. ha pasado. Ya se fue porque no le Pero damos vean comida. qué interesante. A mí me ha ocurrido en el supermercado. Por ejemplo, uno va al supermercado y de repente ve en el pasillo a un carajillo pegando gritos, revolcándose a la mamá, al papá o a la abuelita porque no le quisieron comprar algo que estuviera en una góndola. Esa es una forma de hacer berrinche. Pero vea qué interesante, para mí el berrinche no solo es mala crianza, desde mi punto de vista, no soy papá y no lo voy a hacer, pero para mí es una forma de llamar la atención claramente y una forma, a ver, bueno, sí, más de llamar la atención que de Sí, mala puede crianza. ser. A lo mejor los adultos entendemos cómo direccionar nuestras energías o cómo pedir las cosas. A veces. Los niños A no. veces, porque yo he visto grandes porque yo también también haciendo De llamarle berrinches. conozco atención. grandes que no Sí. gestionan bien sus emociones. Porque algo Bueno, pasó sí, desde la también. infancia, podría haber Exacto. sido. Claro, Sí. claro. Entonces vean qué interesante. Yo no juzgo nunca que un carajillo se... Que un carajillo, me van a risa Sí, que les sí, diga que carajillo. un carajillo se tira al piso y empieza... Yo hice berrinches muchas veces. Claro, y vos te acordás de Sí, todo con eso. apuntes o papas me quitaron los berrinches, ¿verdad? Ay, La no. verdad. Y no Fuertes me hizo declaraciones. No, pero Y eso no. que vos decís es muy importante, porque a veces los papás están en una encrucijada Claro. aprendiendo a lidiar con Es esa verdad. situación Y es muy se sienten complejo. muy juzgados por la gente alrededor. Claro, porque a mí una vez Maureen Salguero me contó que la hija de ella en un supermercado que hay por la casa de ella, ¿cómo fue? Empezó a hacer berrinche. Y dice, Alex, toda la gente me empezaba a ver, uy, es Maureen Salguero, uy, con la chiquita. Entonces dice Maureen que ella lo que hizo fue decir, bueno, ahí se va a quedar revolcándose porque yo necesito irme. Y dice Maureen que ella agarró los chunches y se fue. Y que al rato vio donde la chiquita venía detrás de ella. Claro.
¿verdad? Pero ese es el Bueno, tema de la podemos sobremesa. hablar justamente con nuestra invitada de ese Claro, punto porque claro. es importante que los que nos siguen sientan también la posibilidad de recibir herramientas y no Claro. solamente que sean señalados o el momento que es también frustrante para uno como papá de cómo reaccionar ante una situación como esa. Ay, sí, sí. ¿Y quién nos acompaña? Lai, cuéntenos. Así es, hoy nos acompaña la doctora Gabriela, quien nos va a ayudar a entender a la doctora Paulina. Gabriela viene después. Ah, sí, sí, sí. Quien nos, Paulina va, Gabriela. quien nos va a contar qué es lo que sucede en esas cabecitas y también por qué a veces nosotros como adultos no entendemos cuál es la clave para ayudarles también a ellos, Qué que bueno. también Sí. es importante. Porque ellos ¿verdad? la pasan mal. Exacto, Claro. no podemos Sí. echarle la culpa completamente. Sí, sí, mejor vamos a conversar con ella, ¿les parece? Démosle. Vamos. Bueno, los famosos berrinches que hablábamos son parte natural de ese desarrollo infantil, pero muchas veces no sabemos cómo manejarlos por ser ese desafío personal tanto del adulto como los pequeños que están aprendiendo a gestionar sus emociones, la forma en la que el niño siente que necesita llamar la atención y de alguna forma no sabe regularse. Hoy tenemos, como decíamos ahora, a nuestra invitada, la psicóloga Paulina, que está con nosotros para darnos unos consejos justamente aquí, a nosotros como adultos, pero también yo me imagino que a muchos de los que están en casa y se relacionan con niños y que no saben qué hacer ante momentos así. Bienvenida, Paulina, ¿cómo está? Ay, Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí. Yo feliz. Qué tema más bonito y yo creo que queda apenas con la temporada, porque creo que es muy común que ahorita el niño empiece. Es que mi lista del niño, es que lo que yo le voy a pedir a Santa, y es que aquí, y es que de repente vamos a un centro comercial, o el ejemplo claro que daba ahora Alex. Bueno, y yo te tengo otro, que es cuando le decís, ya deje los aparatos electrónicos. Ay, sí. Ah, sí. Y tenés no razón. quieren. Son dos temazos muy importantes. La Navidad, y no solamente porque empiezan ya a ver, ¿verdad? La tienda de los juguetes ya empieza a poner los anuncios todavía más grandes y más llamativos para que los adultos compren, pero también para que los niños estén ahí pidiendo. Y por otro lado, que a veces en esta época se empieza a utilizar el pórtese bien porque vea que Santa lo está viendo. Es verdad. Pórtese bien porque ya le vamos a hacer la lista a Santa y ahorita viene Santa. Entonces, ese tema de manipulación y tal es también parte de lo que como adultos y papás hay que aprender. ¿Qué errores podemos nosotros cometer como adultos que les impacta a ellos? De forma negativa, por supuesto. Bueno, son muchas cosas, ¿verdad? Cuando hablamos de los berrinches, creo que primero hay que entender que un niño no hace un berrinche porque quiera joder a los papás. Ajá. No, a veces sí. Alex, Porque sí. es una forma No, de manipular. No, y saben sacarlos de quicio, porque ya saben O sea, cómo. yo era usted lo hace hasta el día de hoy. Usted lo tenía mapeado, amigo. Usted lo tenía Yo mapeado. sabía en dónde y en qué momento. Entonces, eso pasa cuando sus cerebros todavía no saben cómo lidiar con esas Claro. emociones, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene un desborde gigante por un confite que nosotros como adultos decimos, ay, vas a hacer este berrinche Por gigante por un esto. confite, ¿verdad? Para nosotros no significa nada, pero para ellos significa como si nos hubieran despedido del trabajo, así de grande es. Entonces, ¿qué pasa muchas veces como adultos? Que vemos ese confite como ese confite pequeño que es y no lo vemos como realmente lo que implica y lo que hay detrás. Entonces, hay una serie de cosas que podemos hacer como adultos como para lograr entender un poco esa cabecita. Primero que todo, entender que son niños, que su cerebro no va a funcionar como el cerebro de un adulto nunca. También entender que la corteza prefrontal, que es donde tomamos decisiones, donde podemos entender que en el súper no hay que tirarse al piso, eso todavía no está desarrollado. Entonces ellos no tienen ni la menor idea de cómo hacerlo. Y después también entender que los niños aprenden por imitación. Entonces, si hay un adulto calmado, el niño eventualmente va a igualar esa calma y va a poder tomar una decisión o entender que el confite ahorita no, si ve al adulto calmado. Porque si el niño se frustra y está hasta aquí de ira, frustración, caos, berrinche, llanto, todo, y el papá llega y todavía, ¿verdad?, está como más alto en frustración, se hace una explosión y nada funciona. Doctora, ¿pero qué hago? Es que es complejo y para los papás es muy complicado. Ajá, es verdad. Por lo que vos decías, todo el mundo va a señalar al papá. Ah, no lo educaron bien. Ah, es un chiquito malcriado porque en la casa
lo chinean mucho, porque eso es lo que toda la gente empieza al bla, 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 o por lo menos lo que uno cree que están diciendo de uno cuando la pequeña bendición se tira ahí como una lagartija, ¿verdad? Y entonces, doctora, ¿qué hago? Lo dejo en el piso ahí que se retuerce como una babosa. O hay que validarles ¿Qué hago? ese berrinche. Sí, ahí va a depender de la situación y del momento. Si estás en la casa y lo que quería era el banano entero y no partido a la mitad, entonces ahí más bien tenemos el tiempo y estamos en un espacio seguro donde podemos validar y decirle, entiendo que querías el banano completo y ahorita no lo podemos partir a la mitad, ¿verdad? Esto te hace enojar y ahí entra lo que decías, validar la emoción. Cuando yo valido una emoción de un niño, no es solamente, ok, sí, está bien, puedes estar enojado, pero es que ¿cómo es posible que, verdad? Sí, Si ponerse a discutir con el niño, o sea, no tiene sentido. Exacto. Sí. Al tú por tú, sí, no, Sí. no tiene sentido. Entonces el mensaje que queremos que el niño entienda es, mi mamá entiende lo que yo estoy sintiendo. Como, ok, Como un alivio vas a sentir. exacto. Entonces por eso es que validamos la emoción. Doctora, ¿y qué, como decía ahora Alex, qué pasa cuando el niño de verdad sabe que por medio del berrinche obtiene lo que quiere? ¿Cómo lo Porque replanteamos eso? también, a ver, yo digo que los seres humanos somos animales bípedos racionales, o sea, lo único que nos diferencia de los animales es que somos racionales y que somos bípedos, ¿verdad? Pero seguimos siendo animalitos y como animalitos nos adomestican, la verdad. Y entonces, si yo veo que tirarme en el suelo me ha funcionado 2 veces, ¿por qué una tercera vez no me va a funcionar? Sí, Es que es todo un tema también. es que ahí es la responsabilidad del adulto que tiene la capacidad de poder decir, no hay confite hoy. Habrá confite tal vez mañana, pero ya hoy no. Y ahí es donde entra una de las partes más difíciles de ser papá, que es el poder decir, no haya el berrinche que haga más. Sin ceder. Sin ceder. Ujú. Cuando cedimos, todos Perdimos. los límites se nos vinieron abajo. Toda la validación emocional que hicimos se nos vino abajo. Ceder no debería de ser nunca una posibilidad. Ahora, hay momentos donde de pronto, bueno, sí, andamos en la playa y está con la abuelita y es Navidad. Eso es Ahí importante. Cuando papá y mamá dicen no, pero abuelita viene y dice que sí. Ah, pues sí. Porque ajá. pasa, en la Sí, familia sí, costarricense es pasa. verdad. Qué buen Sí, día, Porque es suegras. como, se ve La como por llaman jerarquía. suegra. Se ve como por jerarquía, La porque al llaman final suegra. abuelo y abuela están por encima Sí, de papá y mamá. Pero no es cierto que uno debe enseñarles el escenario donde están también, como saber que en ese escenario podrían comportarse de una manera y hay otros donde así no debería ser. Pues a ver, deberían de comportarse de la misma forma en cualquier escenario. Ujú. Sin embargo, de pronto, ¿qué pasa con los abuelos? Estamos en la casa de los abuelos y ahí tal vez podemos ser un poco más flexibles porque está el chineo de los abuelitos y la conexión con los abuelitos y tal, pero esto aplica siempre y cuando los abuelitos no vivan en la misma casa. Claro. Porque si los abuelitos viven en la misma Un casa, tortón. entonces se nos vuelve un poco complicado. Doctora, venimos, no quiero que se tome a mal, pero venimos de una generación de chancletazo, Total. ¿verdad? Totalmente. Y aquí estamos todos funcionales. A mí, bueno, me, creo yo. a mí me desacomodó los pensamientos. Por eso, pero otras por eso cosas. quedé como que, ¿qué repercusiones puede tener esto en una persona o en una generación completa? ¿Qué pasa con los golpes y con esta crianza tradicional de la que estuvimos acostumbrados? Funciona porque, a ver, al final se logró completar ciertas indicaciones que se pidió en el momento. Sin embargo, los golpes desconectan y ya está comprobado que la crianza a través... Hace más de uno le reiniciaron el Windows. que la crianza a través de los golpes desconecta ese vínculo de mamá y papá e hijo. Claro. Y eso hace que haga menos caso, que escuche menos, que si mi mamá me está pegando en la casa porque yo no puedo ir a pegarle al compañero del kinder Claro. porque no me quiere dar el lápiz rojo, Ujú. ¿verdad? O si mamá me está pegando porque yo no le puedo devolver el golpe a ella o porque yo no le puedo pegar a mi hermano. Entonces, se ha comprobado que un cerebro que esté en calma y que esté tranquilo y que no esté a la defensiva va a aprender mejor. Un cerebro que está en constante amenaza, golpe, va a ver lo que le va a pasar cuando lleguemos a la casa, ¿verdad? Lo típico que pasaba mucho antes, está siempre una alerta. ¿Y qué pasa con el cerebro de un niño? Vos decías ahora, somos como animales, ¿verdad? Al final. Y entonces, ¿qué busca el monito bebé en su mamá monito?
protección. Y si el león está persiguiendo al monito, ¿qué busca en su mamá? Protección. Pero ¿qué pasa si él busca protección en su mamá y es mamá quien la está pegando? Entonces, ¿a dónde busca protección? Claro. ¿Verdad? Claro, ahora, Ay, qué complejo. esto nos lleva a un punto también que es de reflexión. Quiere decir que los berrinches entonces no se van a evitar, se van a expresar de alguna u otra manera. Totalmente. Siempre va a haber un berrinche, unos en mayor cantidad que otros, pero es la forma en el que el cerebro del niño está aprendiendo a lidiar con esas emociones. Necesita pasar por eso, porque van a haber situaciones en las que el niño se va a incomodar y no le va a gustar lo que está pasando ni la respuesta que le dieron. Entonces, por esa razón va a explotar, y ahora también mencionabas lo de que somos seres racionales y tal, resulta que los niños desactivan su cerebro racional en medio de un berrinche y trabajan únicamente con su cerebro emocional. Entonces, por esta razón, en medio de un berrinche, muchas veces los papás se sientan, ¿pero qué le pasa? ¿Pero por qué está llorando? ¿Pero cálmese? ¿Pero por qué me está haciendo este berrinche? El niño no tiene ni la menor idea, ni su cerebro está en modo, ok, voy a conversar con mi mamá y hablar de lo que pasó en el súper porque qué barbaridad. No, eso no va a pasar. Su cerebro está en modo, solo puedo sentir emociones, y ahí es donde viene el enojo intenso, la frustración intensa, la tristeza, el miedo, ¿verdad? Sea cual sea. ¿Qué pasa cuando el adulto nunca deja de ser berrinchudo? Porque hay adultos berrinchudos. Yo tuve, ay, es que no quiero No Ya, diga decir nombres, no contalo, diga ya nombres. que. Yo conozco una persona adulta que un día me dejó con la boca abierta, porque en vez de venir como un adulto, como un hombre a decir las cosas, no, hizo así. Y yo dije, entonces no, ve que bien me sirvió, porque entonces yo ese día entendí que yo con quien estaba hablando era con un niño que no había superado su etapa de adulto. Entonces más bien me ayudó a entenderlo. ¿Qué Vieras pasa que ahí? ¿Hay hasta una cierto- conexión con su pasado? ¿Qué pasa ahí? No, realmente no es que si como adulto hace berrinche es porque como niño no supo cómo lidiar con esos berrinches, no necesariamente. Porque el cerebro de un adulto, como les decía, la corteza prefrontal ya está completamente desarrollada. Su habilidad para poder regular sus emociones está en su Para cerebro. enfrentar la crisis, digamos. Exacto, que de pronto él no sepa cómo lidiar y cómo enfrentarse a situaciones complicadas en su vida, ya eso es otra historia, ¿verdad? Pero cuando hablamos de un berrinche de un niño, es una habilidad que todavía no sabe cómo manejar. Ok, entonces ahí podríamos decir que la diferencia es que el niño no sabe, el adulto lo sabe y no quiere trabajar en eso. Algo así, Y exactamente. No, y hay a un veces lo componente físico, desentendemos porque es de también. desarrollo. Sí, exacto. Entonces, por eso yo muchas veces le digo a los papás, no sea tan duro, intente no ser tan duro con este niño, porque no es culpa de él, es un niño pequeño que no sabe lo que hace. Es un Ok, niño pero pequeño también que no como sabe lo que adulto, hace. en ese momento yo tengo que activar mi autoridad de alguna forma. Completamente, completamente. A veces piensan que la crianza respetuosa, ¿verdad? Que es un poco más moderna, o la que queremos tratar de implementar ahorita, es muy de demasiada alcahuetería y demasiado cuchicuchi. Doc, vea, yo me acuerdo, y esto es real, yo me acuerdo la vez que yo me tiré en un supermercado a retorcerme como una babosa con sal. O sea, sí recuerdo. Y a mí me dejaron, ¿verdad? Y como no me dieron pelota, entonces paré, pero me dijeron, en la casa hablamos. Y para mí en la casa hablamos era grave. No le va a ir pero ni Claro. regular. Que no me iba a ir, pero ni regular. Entonces, y no me fue ni regular. Pero, o sea, entonces por eso, el solo hecho de decir, porque para mí en la casa hablamos era, eso que usted está haciendo no está bien. Entonces con eso ya como que me marcaban el territorio. edad Y que ibas a tenías, tener Alex? consecuencias. Y que iba a tener consecuencias. ¿Qué edad Y tenías? no ¿No te estamos acuerdas? hablando... no, es que yo a todas las edades me fueron me he varias. revolcado. Fueron varias. No, te hacía la Sí, pregunta fueron porque, muchas. porque dependiendo de la etapa también se Y no interpreta necesariamente, diferente. sí, y no necesariamente Sí, estoy hablando eso de es muy golpes, importante. estoy hablando, por ejemplo, de que me dejaban sin ver televisión o me quitaban la bicicleta, X, o sea, ¿verdad? Pero sí había una consecuencia tras una falta, ¿verdad? Sí, pueden haber consecuencias y tratamos de manejarlas como consecuencias naturales en la medida de lo posible. ¿Qué pasa ahí? Que queremos que el niño haga caso porque entiende que tirarse al piso no está bien por esta y esta razón, o que tiene que seguir instrucciones porque mamá y papá son los adultos y pueden tomar decisiones por él.
o va a hacer caso solo porque le tengo miedo a mis papás. Ajá. Y ahí es donde desconectamos, que les decía ahorita. Totalmente. Y entre más desconexión, más difícil se Algo vuelve que nos todo. frustra mucho, doctora, es el tema cuando papá o mamá están confrontando al niño en ese berrinche y el niño toma una posición también confrontativa, donde les dice, aquí estoy yo y yo me mando solo. Y el papá entonces dice, yo soy el que manda también, y de repente empieza un nivel ya un poco más fuerte porque llegan a ponerse casi que al mismo nivel de la discusión. ¿Qué se hace ahí? ¿Qué recomendaría usted para un papá o una mamá que se frustre porque su hijo le confronta de una manera agresiva? Ujú. Ahí primero entender y que el adulto entienda que no hay ningún nivel igual, ¿verdad? Ahí el adulto siempre va a estar más arriba porque es adulto, su cerebro está más desarrollado, ¿verdad? Todo lo que hemos venido conversando. ¿Qué va a pasar con este niño? Entonces tenemos que utilizar ese tono de voz firme. Yo les explico a los papás sin ser agresivo y amenaza y va a haber una vez más y va a nalgada. Sin ni tampoco ser demasiado pasivo. Ay, mi amor, pero ¿por qué te pones así conmigo? ¿Verdad? Ajá. Sino asertivo. Por ejemplo, no sé, María, ya es suficiente, ya te hablé y estas son las normas. Yo sé que está siendo difícil para vos, pero no podemos cambiarlo, ¿verdad? Entonces, un tono de voz asertivo, validarle también. Claro. Entiendo que esto te enoje, pero así es como tiene que ser. Y lo difícil también es que nos agarran cansados a veces. Hay que dejarse cosas también, ¿Qué ¿verdad? puede pasar? Estamos O sea, cansados de un porque día, el terminamos una jornada trabajo y la pesada. presa y tal vez algún inconveniente o lo que sea, ¿verdad? Es- Totalmente. Qué Ay, gran no, reto. qué difícil ser papá. Y esto es parte de crecer con nuestros hijos, aprender a entenderlos. Y es todo Claro. un reto. Pero, Doc, muchísimas gracias por habernos acompañado. Con mucho Redes gusto. sociales y número de teléfono donde la podamos contactar. Sí, me pueden buscar en redes sociales como Paulina Garófalo Psicología y mi número de teléfono es el 8716-1641. Pronto vamos a tener un evento muy bonito enfocado en crianza para papás con 3 expositores maravillosos Qué bueno. el 7 de diciembre. Y creo que bueno, ahí en redes sociales está toda la información para que nos busquen y es una gran oportunidad para aprender más a fondo de este tema que es tan maravilloso. Me parece fantástico, doctora, porque muchas veces uno toca un tema y le dice al papá, tiene que hacerlo mejor y no le da las herramientas. es Entonces, verdad. que no hay Total. excusa. Si tienen una oportunidad como esta, hagámoslo, porque creo que nos ayuda a todos a crecer y a hacer las cosas bien. Son herramientas Gracias, doctora. valiosas. Gracias. Totalmente, Sí, gracias. muchísimas gracias a ustedes. Un gusto. Bueno, y también quienes nos siguen se han preguntado qué está esperando para invertir de una manera bien, pero bien invertida. Que esa vida realmente usted la aproveche. Bueno, descubra cómo aquí en transcomer.com. Porque Transcomer son expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Continuamos con más de Llegó la Hora. Hoy conversaremos sobre cuáles son los colores que más favorecen y más vamos a ver en esta temporada festiva. Desde los tonos clásicos de Navidad hasta propuestas un poco más modernas. Hoy entenderemos qué transmite cada color y cómo elegirlo dependiendo de nuestro estilo personal. Y para hablarnos de este tema tan bonito, hoy tenemos a la experta en asesoría de imagen, Sharon Mora. ¡Bienvenida! Hola, Lai, ¿cómo estás? ¡Qué hermoso se te ve ese color! Ay, muchas Por gracias. favor. Justo, bueno, pues a propósito de la entrevista, ¿verdad? Tenía que pues mostrar este espectáculo. La verdad es que me encanta este Te luce vestido, muchísimo. el color, el corte, lo amé. Tiene bolsitas. Bueno, ¿qué vamos a ver esta temporada de fin de año? Ok, bueno, siempre está el clásico, ¿verdad? Verde y color vino o rojos, ¿verdad? Eso es infaltable. Entonces, de hecho, los escaparates de todas las tiendas se llenan de estos colores en diferentes... Hay un verde particular que se le llama como verde pino, verde navidad, que es un verde oscuro. Bueno, por acá Ajá. ahorita lo vamos a ver. Y pues también está el rojo, el vino, el burgundy, ¿verdad? Que también es como una de las variaciones del vino, del rojo, perdón, que está muy de tendencia. Y pues también viene todo lo que es lentejuelas, brillitos y pues nada, es la época para brillar. Miras que yo tengo que confesarte que el burgundy es un color que me gustaba verlo en otras personas, pero yo decía, ay, de repente, ¿cómo se me verá? Y me lo probé una vez y me gustó un montón. Siento que es un color como místico Claro. y elegante. Sí, es súper elegante y la verdad es que también
fácil de combinar, es un color elegante, la palabra que dijiste, definitivamente sí, y pues también que es atemporal, ¿verdad? Tal vez uno relaciona más el rojo navideño, Ajá. que es un poco más encendido, y el vino pues en realidad lo podemos utilizar a lo largo de todo el año sin ningún problema. Bueno, yo quisiera que nuestros compañeros nos ayudaran enfocando tu vestido, porque Claro. tiene un corte muy bonito y te voy a decir lo que me llama la atención. Tiene unas sisas en la Correcto. parte de la cintura que hace que se vea súper femenino. Sí, estiliza mucho esta zona de la cintura justamente por estas pinzas. Entonces, bueno, a veces que no queremos utilizar un fajón, por Ajá. ejemplo, o en realidad no nos atrevemos a utilizar este tipo de vestidos que son de botones o se les llama como camiseros, precisamente porque la gente dice, es que me veo toda cuadradita, ¿verdad? Ajá. Es que no me acentúa nada en la zona de la cintura y así. Entonces, justamente este tipo de vestido nos permite con estas pinzas que tiene tanto por delante y por detrás, en realidad tiene pinzas en todo alrededor del vestido, entonces... por detrás también. Sí, exacto, Oh, todo el wow, vestido en la qué parte de atrás lindo. también viene estilizado, entonces nos va a estilizar tanto adelante como atrás. Me encanta, y tiene como una manguita muy bonita, el escote en V. Exactamente, bueno, el escote en V que es súper favorecedor para realmente estilizar la zona si tenemos busto grande, si tenemos hombros anchitos, y pues en realidad nos ayuda a estilizar incluso pues las facciones del rostro y demás. Yo siempre digo que el escote en V es el que nos va a todas, ¿verdad? Entonces siempre sí con y realmente me gusta mucho y tiene como lo que se llama lo que son las mangas de mariposa, Ajá. ¿verdad? Entonces también es cómodo, no es así como demasiado ajustado. Yo la verdad es que me siento súper cómoda y como les mencionaba al principio también tiene bolsitas, a mí Ay, me gusta amo, porque ahora sí. siempre andamos el celular, ¿no? En la mano y lo queremos tener ahí pues rápido para poderlo tomar fotos o videos y todo, sobre todo en estas actividades de fin de año, entonces es otro de los plus que a mí me encanta cuando un vestido, aunque sea formalito, tenga sus bolsitas, ¿verdad? Ahora, podríamos perfectamente salir sin cartera, porque ahora con el celular también podemos pagar. Exacto. Entonces es un tema que si el vestido tiene bolsita, ya ahí la hacemos toda. Exacto, ¿verdad? nos facilita para que andemos, es súper práctico realmente cuando tienen bolsitas. Por aquí veo algunas opciones súper lindas y no sé si empezamos hablando de los vestiditos. ¿De qué nos quieres hablar primero? Si querés hablamos primero de los vestidos, no Bien. sé si querés que Vamos a empecemos con buscarlos. la modelo. Bueno. Sí, ¿te parece? Angeline viene con una propuesta muy bonita, muy femenina, como el color es característico navideño, pero se ve como tierno el corte del vestido. Claro, porque es un vestido en línea A que tiene ese toque muy, muy femenino, es de los que en realidad nos estilizan muchísimo la zona de la cintura porque marca la parte superior del cuerpo y después cae con libertad. Es, digamos, un corte similar al vestido justamente que ando yo, con las mangas abullonadas. También, bueno, generalmente la mayoría de actividades son de noche. Es verdad. Entonces, este vestido tiene esta manga con un poquito de volumen, es un satinado súper bonito. Y pues por supuesto le podríamos agregar, por ejemplo, accesorios como un maxi collar, ¿verdad? Porque como es bastante planito, le podríamos agregar un maxi collar y en realidad se luce súper bonito. E igual las pincitas que tiene en la zona como del busto también ayuda a estilizar el cuerpo. ¿Sabes qué amo? Ese cuello cuadrado, ese escote cuadrado. Yo siento que no es tan común en las prendas en general, pero por alguna razón me encanta porque siento como que estiliza un montón como al ser un poquito más amplio, ¿verdad? Claro que sí, en realidad si nosotros mostramos un poquitito más de piel, entonces también nos estiliza un poquito más. Y también podemos jugar con collares largos, por ejemplo, que nos van a dar largura al rostro y también, digamos, como hacer más angosto otras, o sea, como jugar con las figuras. Como este es cuadrado, utilizamos uno largo, también podemos utilizar un tipo choker que sea más pegadito y en realidad el vestido nos permite ponernos súper creativas con los accesorios que le agreguemos. Ahorita le pusiste en esta propuesta unos zapatos de punta que me parece que se ven muy bonitos, estilizan, pero también pienso, ¿verdad?, que si el día de repente está frío, yo amo las panties blackout negras, entonces podríamos también incorporarlas al look y darle como un twist, ¿verdad? Claro, También. yo incluso lo pondría con ese tipo de panty que también le pondría un botín, ¿verdad? Perfectamente. Perfectamente. Hay botines que ahora también vienen como de punta, algunos que son como de cuero y así. Esos también se verían súper bonitos y que realmente pues el vestido le sacaríamos muchísimo provecho. Andamos el pie abrigado, ¿verdad? Para estos fríos y demás y por la temporada. Entonces en realidad es un vestido que podemos sacar el provecho. Me encanta, gracias. Ahora, háblanos de esto, es un vestidito corto, ¿verdad?
Veo que tiene como un fruncidito aquí, el escote en V, está muy sexy, muy lindo. Sí, en realidad tiene un poquito de transparencia, pero todo trae forro por debajo. Ajá. Y lo que son las lentejuelas, ¿verdad? Brillos, lentejuelas, todo lo que es pedrería, todo esto se utiliza para fin de año, montones. Y bueno, es un clásico, el color rojo, ¿no? Entonces por eso trajimos esta propuesta que también nos ayuda a disimular caderas anchas y nos ayuda a estilizar por el corte que tiene justamente también en la parte del frente. Estaremos hablando que este es rojo clásico, ¿verdad? Correcto, el rojo clásico, que de hecho por ahí vienen unas 2 opciones más que son de este mismo tono, por si las querés que las veamos. Uno mucho más sencillo, ¿verdad? Que es este rojo que tenés en tu mano derecha. Y el otro también es de lentejuela, pero bueno, ya le podemos agregar una gabardina, un blazer, ¿verdad? Porque es sin manga, entonces perfectamente podemos utilizar otra prenda encima para podernos abrigar un poquitito. Y el otro es muchísimo más sencillito, pero igual, vamos a ver, nos ponemos creativos con accesorios bonitos, para las que tal vez no quieren, no se atreven a tanto, pero queremos andar el rojo de la temporada, entonces bueno, pues esa es una opción. Es licra fría, entonces es súper fresquito, es stretch, es muy cómodo también. Ahora, me llama la atención porque pues uno es escote en V y el otro es escote redondo, entonces podemos ver aquí claramente la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Y que como decías ahora, al tener, digamos, el pecho descubierto, como que va a alargar toda la parte como del torso y del cuello, ¿verdad? Exactamente. Incluso estilizar también un poco el rostro. Ajá, sí, correcto. En realidad todo este tipo de escote es muy favorecedor para estilizar la parte superior del cuerpo. Entonces aquí tienen opciones, si les gusta el brillo, aquí hay brillo, pero si no, no quiere decir que no lo puedan usar, ¿verdad? Porque tal vez si no les gusta el brillo, pues también hay Exactamente, está esa propuesta que no tiene ni brillito, ni lentejuelas, ni pedrería, pero que está con los colores de la temporada. Ahora por aquí veo que hay otro vestido, pero me parece que pues no, sí es vestidito, pero veamos la diferencia del tono. Este viene siendo un burgundy, ¿verdad? Sí, este es un color vino ya un poquito más oscurito, trae igual, bueno, el asimétrico que también es muy elegante, muestra un poquito lo que es la clavícula, el hombro de un lado, entonces en realidad es muy femenino, es un corte que a mí personalmente me gusta muchísimo porque también siento que estiliza muy bien la parte superior del cuerpo. En este caso, digamos, tal vez se tiene que utilizar un straple o copas o algo así, por el tipo, digamos, que no tiene para los tirantes del brasier, pero en realidad son vestidos que nos permiten andar súper cómodas. Y también trae forro y es un color un poquito más oscuro si no queremos utilizar como ese rojo tradicional, el rojo fuerte. Ajá, si sentimos que tal vez es tan mucho vibrante para nosotras, ¿verdad? Ahora, una de las cualidades que tiene este tipo, digamos, de prendas es que al tener brillo, básicamente la prenda se convierte en el accesorio, entonces no hay necesidad de pensar mucho en qué nos vamos a poner, un par de aretitos, una pulserita a un lado, un anillito y se acabó. Sí, e incluso con un clutch, con un bolsito tipo clutch, ya también podemos andarlo y va a elevar bastante el atuendo. Vamos a pasarnos al tono verde. Oye, este está muy hermoso. Vamos a ver. Ese verde que es justo el que yo les comentaba, Wow. que es como verde botella o verde pino, verde navidad. Este también es un verde súper bonito que todos los años, ¿verdad? Vuelve cada vez como con más fuerza y en diferentes, atuendos, vestidos, enaguas. De hecho, aquí traigo incluso este verde se está para utilizar blazers, pantalón de pinzas y demás. Entonces, esta propuesta igual un poco más abrigada, es más al cuerpo, ¿verdad? Va a ser como un poquitito más estilizada, como para utilizar un poquito más al cuerpo y es un poco cortito, digamos, como unos 4 o 5 dedos arriba de la rodilla. Apenas lo justo, dirían. Exactamente, lo necesario, ni más ni menos, pero sí va a ser pues un poquitito más sexy, digamos, ¿verdad? Va a marcar más la figura, la silueta de la mujer. Entonces, en realidad, eso es muy bonito. A veces lo llevan y las chicas lo que hacen es ponerse como alguna fajita por debajo como para andar cómodas y que si se agacharon, ¿verdad? No se vea nada y demás, que tienen un poquitito de short y se ven súper bien. Y también, bueno, la manguita larga que en las noches, como decíamos, que la mayoría son actividades de noche, pues andamos abrigados. Este verde está muy, muy, muy bonito, ya. Ahora, lo voy a mostrar acá. Este viene en set. Correcto, es un set. Porque vamos a mostrarlo por aquí. Vamos a ver.
esos pantalones, cuando ya los trae, me llama la atención porque siempre tienen unas pinzas muy bonitas que justamente nos favorecen a nosotras porque nos estilizan, ¿verdad? Correcto. Y también otra de las cosas que tiene este es que las bolsitas están selladas. Entonces, como normalmente, ¿verdad? Si tenemos caderas anchas, ¿verdad? Normalmente se abren y es una de las quejas, entonces... Digo, me han contado. Fijo sí, fijo te ha pasado. Entonces, acá nos permite eso, como que no se abra la bolsa y que igual nos estilice bien bonito en la parte de arriba. Son de talle alto, llegan generalmente como al ombligo, entonces se estilizan divino. Le podemos poner una blusa estampada o básica y el blazer, y bueno, espectacular también. Y bueno, en realidad esto es un verde que sí, pues para la época se pone mucho más de tendencia, pero a lo largo del año lo podemos utilizar sin ningún problema. Sí, perfectamente, sin problema, ¿verdad? Háblanos un poquito del corte de este blazer. Ok, algo que tiene este blazer particular es que no tiene botón, ¿verdad? Ajá. Entonces, y es un poquito, no es tan largo, no es cropped, de los que son como cortitos, ni es tan largo, pero igual tiene varias cositas. Una es que trae pinzas para estilizar y lo otro es el cuello. Vean que no es como un cuello de solapas y no tiene, entonces está como entre casual y formal, ¿verdad? Obviamente si lo estilizo con ropa formal, zapatos formales, blusas formal, nos vamos a ver muy elegantes, pero si nosotros lo utilizamos con un jeans, con ropa más casual, con unos botines y demás, pues también es un blazer que perfectamente lo podemos llevar de noche, por ejemplo. Entonces sería una opción súper, súper versátil. Por aquí también veo que hay un vestidito que me parece súper lindo, esas opciones que nos traes hoy, porque muchas veces pensamos, Navidad, fin de año, brillo, pero tal vez no nos gusta el brillo y de repente tal vez decimos, ok, ¿cómo me puedo ver ni muy, muy, ni tan, tan? Correcto. Este es un vestido que, bueno, igual... La tela está deliciosa. Es súper rica, sí, es frita, es muy fresca y en la cintura trae elástico, entonces eso permite que realmente pues se pueda adaptar al tamaño del cuerpo de la persona, de la cintura y demás, y igual nos veamos estilizados, ¿verdad? Entonces, y la manguita larga, como lo hablamos de los anteriores, es un poco más casual, como para utilizar perfectamente con unos botines, digamos, no tan así como el brillo y llegué, ¿verdad? Sino algo más planito y que lo podamos utilizar con unas sandalias, con unas alpargatas, con unos botines, incluso le podríamos poner igual unas panties negras, ¿verdad? Y unos botines negros y se va a ver espectacular. Pero la tela está súper, súper suavecita. Ahora ya, hablamos del clásico dorado y plateado. Eso sí, no pueden faltar. No pueden faltar. Por acá les trajimos algunas propuestas en, digamos, lo que es un plateado más fuerte y uno un poquitito, pues, más oscurito, ¿verdad? Son, bueno, esto y tipos de brillo también diferentes, que eso está muy bonito. Exacto, porque este es un brillito que trae propiamente la tela y esto es una... Es como más, tal vez un poquito más plomo, ¿verdad? Exacto, exactamente, es un poquitito más oscuro. Esta parte del cuello que trae este drapeado, que da un poquito de, pues, movimiento, da también como más, esa diferencia. A mí me parece muy elegante y que realmente, bueno, no ocupamos mucho accesorio ni nada más, porque por sí solas ambas blusas tienen bastante foco de atención con el brillo, esta por ejemplo también con su cuello, su escote, entonces unos aretitos y listo, ¿verdad? Un pantalón y estamos listas para salir y brillar. ¿Qué tipo de prenda inferior podríamos utilizar? Bueno, perfectamente podemos utilizar mezclilla o podemos utilizar pantalón de tela, negro o, bueno, en realidad hay incluso blanco también, ¿verdad? Eso va a ser mucho como, porque son colores neutros que podemos estilizar con diferentes tonos, pero creo que esos han sido como los favoritos. E incluso yo me atrevería a mezclarlas con un pantalón rojo y se vería espectacular. Es verdad. Ahora, yo creo que hasta que no hagan la prueba no pueden saber si les gusta o no. Porque a veces, por ejemplo, ahorita ya les puede decir esta recomendación y ustedes pueden decir, no, de repente para mí se me hace muy arriesgado, pero tal vez una vez que lo prueban pueden decir, no, de repente sí me siento bien. Entonces, hacer este tipo de juegos, digamos, o de pruebas en casa, creo que tiene mucho valor. Sí, claro, porque en realidad es como atrevernos, ¿verdad? Siempre la idea es como que nos podamos atrever un poquitito a lo que tal vez no hemos hecho anteriormente. Entonces, esa combinación con rojo, de verdad yo les aseguro que es súper bonita y al estar en la parte de abajo no es como tan llamativo, ¿verdad? Arriba está un poquitito más plano y abajo en rojo, entonces no es igual que si yo me pongo esa parte superior. Aunque hay rojos como este, que no llaman tanto la atención, igual tiene un brillito, pero le llaman como rojo quemado, es como un rojo que no es tan encendido.
Ok. Entonces esto también es una propuesta, si me quiero vestir de rojo, pero no quiere que sea un rojo tan encendido e igual tiene brillo. Me encantaron esas opciones. Ya, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales y WhatsApp? Ok, estamos como, bueno, Limón y Sal Boutique CR son nuestras redes sociales. Tenemos la página en línea que es www.limonysalcr.com y el WhatsApp es 8888-4476. Gracias por todas estas propuestas y bueno, mañana cumplimos un año y queremos agradecerte por ser parte de nuestra familia Ay, y por no, de siempre verdad, estar con súper nosotros honrada. dándonos tantos tips, así que Gracias a vos por la invitación y a todos, a todo el equipo por tomarnos en cuenta, de verdad. Gracias por ser parte de esta familia. Y bueno, vamos con más. Así es, mi querida Lai. Vamos a hacer una pausa, pero no se vaya porque al volver hablaremos de un tema que puede cambiar la vida de muchas mascotas en momentos críticos, así como lo escucha. Es por medio del apoyo con la donación de sangre animal. En pocos minutos tendremos la entrevista. Quédese acá en Extra TV. Bueno, imagínese que cuando usted está buscando un calendario para iniciar el año, se vaya y no encuentre las típicas imágenes de siempre, ni mucho menos algunas que ya son muy características, sino que encuentre a héroes caninos, así es, que han sido parte de un proceso de donación de sangre para mascotas. Y es que ese es nuestro tema de hoy, cómo vamos a encontrar en la donación de sangre algo muy importante para rescatar vidas de animalitos que lo necesitan y también un proyecto que se plantea para que puedan ustedes apoyar de esa forma todo lo que se está haciendo con este gran esfuerzo de un banco que dona sangre animal. Así que usted quédese aquí con nosotros en Llegó la Hora, que queremos disfrutar de un buen tema para nuestras mascotas. Y voy a contarles a quiénes tengo. Tengo por acá a la fotógrafa, productora también, que está detrás de un proyecto como este, que es Elke Madrigal, quien nos acompaña hoy, y también a la doctora, quien nos va a hablar del tema de la medicina veterinaria, por supuesto, con este tema del cuidado de los animales, y ella es la doctora Silvia Blanco. Murillo. Uy, Murillo, casi, casi. Silvia Murillo, ¿cómo está? Bien, ¿eso? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, un gusto tenerlas acá, de verdad que es un espacio que les decía ahora, necesitamos para entender de qué trata la donación de sangre, por qué es tan importante, pero también cómo podemos apoyar. Doctora, cuénteme, ¿por qué la donación de sangre? Porque por ahí yo escuchaba del tema y algunos decían, mira, yo sí he sabido que los animalitos requieren atención, pero ¿de dónde viene toda esa sangre que se requiere ante una cirugía, una emergencia y demás? Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, por tenernos acá. Y para explicarles un poco, bueno, el banco de sangre animal funciona básicamente como un banco de sangre para personas. Lo que hacemos es pues reclutar donantes caninos y felinos que tienen que cumplir ciertos requisitos, que es muy importante, igual que las personas, para que pues ellos puedan donar su sangre. Nosotros la procesamos separándola en los diferentes compuestos, la almacenamos y posteriormente la enviamos a los hospitales y clínicas que necesitan de estos compuestos para sus pacientes. ¿Hace cuánto están trabajando con este proyecto? Iniciamos en el 2017, entonces pues ya tenemos 8 años. Me imagino que encontraron alguna situación particular, porque el tema del cuidado animal ha sido algo que se ha venido rescatando en nuestro país en los últimos años. Sí, realmente en Costa Rica no existía un banco de sangre como tal que preparara hemocomponentes, se llaman, ¿verdad? Como en los humanos, que por ejemplo concentrado de glóbulos rojos, plasma, plaquetas, son 3 ejemplos. Y pues sí me di cuenta de la falta que hacía de tener, no tanto tal vez como los productos, ¿verdad? Obviamente sí, pero más que todo como contar con esa inmediatez, que es lo que provee el banco de sangre. Que el hecho de que nosotros tengamos ya almacenados los compuestos permite que si a nosotros nos llaman hoy, lo podamos enviar rápidamente y no empezar por conseguir un donante para hacer la extracción, para después ya tener el producto listo, ¿verdad? Entonces es un tema tal vez más de tiempo. Bueno, y eso es importante porque ante la experiencia clínica que usted nos menciona también, pues hay que llegar a tiempo con una atención médica importante para el animalito dependiendo de los casos que esté pasando. ¿Cuál ha sido una de esas experiencias que también ha tenido por medio del banco que a usted le ha generado mucha satisfacción? Bueno, en general, la mayoría de pacientes son bastante críticos, entonces sí trabajamos con muchos hospitales que reciben emergencias y pues realmente la mayoría de casos nos da mucha satisfacción saber que logramos ayudar. También ayudamos a algunas asociaciones de rescate, entonces la verdad que esos tal vez han sido los casos con los que más me identifico y como que más me tocan, ¿verdad? Esa fibra ahí emocional. De hecho, hace poquito tuvimos un caso con ellos de un perrito, un cachorrito, que lo rescataron en la zona de Limón, por Guásimo, que en esa zona pues hay un montón de rescates y abandono.
Y bueno, el perrito venía en súper malas condiciones, necesitaba de una transfusión. La dueña de la asociación se adelantó antes de recibirlo y me dijo, mira, este perrito viene súper mal, yo creo que necesitamos sangre. Me dice, ¿me la puedes enviar? Él no ha llegado, me dice, ni siquiera lo he visto, pero yo creo que está súper mal. Entonces, bueno, les enviamos la unidad de sangre. Al momento en que el perrito llegó, realmente estaba muy mal, se estaba muriendo. O sea, esperar unas horas para él sí era un límite entre la vida y la muerte. Y bueno, entonces empezaron la transfusión rápido y el perrito está precioso, divino el día de hoy y ya adoptado. Entonces eso da mucha satisfacción. Doctora, para comprender, y creo que todos aprendemos también, ¿cómo funciona el tema de la compatibilidad sanguínea en el caso de los perros, de los animales? Es importante mencionar que sí hay tipos de sangre, en perros y en gatos son diferentes entre ellos y a los humanos. Ajá. En perros se conoce como los grupos DEA, con esas siglas. Hay diferentes tipos o números, ¿verdad? DEA1, 2, 4, 5, 7. Por el momento se tipifica para el grupo DEA1 y entonces existen dos grupos, DEA1 positivo y DEA1 negativo. Para los gatos el sistema o la nomenclatura se llama el sistema AB y ese sí es un poco más parecido a los humanos. Hay 3 grupos y en esos tenemos el A, el B y el AB. Qué bueno entender eso porque a veces decimos, bueno, si yo quiero enviar a mi mascotita a que sea donador, hay que hacerles estudios. Sí, tenemos que primero asegurarnos que ellos están en un estado de salud, por decirlo de alguna forma, como impecable para que puedan donar su sangre, que no sea un riesgo para ellos y que además su sangre esté en condiciones adecuadas para que otro paciente la reciba. Y también pues hacerle su tipo de sangre y hacer una compatibilidad entre el donante y el receptor. Bueno, eso es importante conocerlo porque si bien es un tema que a veces se convierte en algo técnico, pues nos ayuda a todos a saber cómo manejar este tipo de apoyo a la donación. Y aquí tengo también a Elke, que estaba muy calladita, pero es que Elke yo la conocía en la parte de publicidad hace unos años y encontrarla ahora con un proyecto tan apasionante para ella, con el amor que lo está haciendo, yo creo que hay que escucharla también. Y Elke, cuando vos entraste en este proyecto, ¿cómo fue tu enamoramiento para quedarte aquí haciendo lo que estás haciendo hoy? Bueno, igual Dani, muchas gracias por la invitación. A mí realmente me apasiona montones la fotografía de perros, tanto así que dejé mi trabajo anterior donde nos conocimos. Cuando conocí también la labor que hace el banco de sangre, ¿verdad? Y que los perritos realmente para mí son héroes, tenía mucho sentido. Mi esposo es como súper fan de todos los cómics y los superhéroes, entonces para mí hacía demasiado sentido unir como esa pasión que él tiene y con la que yo he vivido muchos años y desarrollar el proyecto, ¿verdad? Con los perritos donadores de sangre, hacerles un homenaje, porque realmente es un homenaje y verlos de una manera diferente, ¿verdad? Realmente ellos lo que hacen es, ellos no tienen idea de lo que hacen, son sus papás, pero realmente ayudan a salvar vidas, ¿verdad? Y un poco lo que explica la doctora, cómo hay una diferencia de horas en salvar o no una vida, ¿verdad? Gracias a que existe sangre disponible, gracias a que existe un club de donadores también. Y que de ese club salió la idea de colocar a esos héroes en un calendario. Correcto. Sí, ¿verdad? Bueno, cuando empezamos a hablar la doctora Silvia y yo, fue como, bueno, necesitamos escoger los perros, ¿verdad? O los perritos. Y a desarrollar el proyecto ha sido muy retador, porque la gente cree que es fácil, pero realmente fotografiar perros es súper difícil. ¿Y son fotogénicos? Son súper fotogénicos, o sea, realmente estas son algunas de las fotos que obtuvimos, pero realmente todos son súper fotogénicos. Es un reto, ¿verdad? Ellos no entienden. A vos yo te puedo decir, volvé a ver para la izquierda, entonces hay que jugar mucho con la energía de ellos. De hecho, creo que tenemos unas imágenes de ahí que estábamos mostrando, tal vez en apoyo, pero para ilustrar un poco el detrás de cámaras, porque eso que vos decís es súper curioso. Uno no se imagina, ya sale el perrito y cree que la foto quedó así como espontánea, pero ahí vemos el detrás de cámaras y seguimos contando la experiencia. Sí. Bueno, es muy interesante, ¿verdad? Porque a pesar de que estos perritos están acostumbrados a donar y hay un buen manejo de parte de sus papás perrunos, hay que entender la energía que ellos tienen, ¿verdad? Tienen la mejor disposición por lo que ya están acostumbrados, pero hay que entender los tiempos. Yo estaba buscando algo muy específico que era realmente una pose heroica, como ven les pusimos las capas, ¿verdad? Ese hicimos todo. A Cripto, ¿eh? Sí, ese se parece a Cripto. Hicimos las capas, o sea, fue todo como generado en situ, ¿verdad? Y eso obviamente eran capas de complejidad,
para el proyecto, o sea, trabajar con una perrita como esa, que es una cane corso, de 48 kilos, pues y para mí la verdad es que las felicitaciones para los tutores, ¿verdad? O sus humanos, porque tienen un manejo excelente de los perritos. Y bueno, siempre es importante darles a ellos como breaks, ¿verdad? Entender un poco... para que no se estresen. Exacto, entender el lenguaje corporal de ellos, ¿verdad? Y entender eso, porque no es como tomar fotografías de cualquier otra, digamos, clase, sea modelos, sean niños. Yo me he tratado de especializar mucho como en el lenguaje corporal. Y eso me llama la atención, el tipo de lenguaje que vos transmitís. ¿Cuál considerás que es el que capta justamente la idea de hacer un proyecto como este? ¿Qué es lo que buscabas en esas imágenes? Bueno, eso, ¿verdad? Justamente era como, me hace como que mucha... eran héroes. Héroes, exactamente, Como que superhéroes. ellos eran superhéroes, héroes superpeludos, como le pusimos al calendario, donde realmente los reflejábamos con la capa, ¿verdad? Que la capa tiene todo un significado de heroísmo, ¿verdad? Y eso... y claramente era lo que yo quería reflejar, ¿verdad? No solamente tomar una foto. Y como te digo, fue como complejo porque empezamos de menos a más. Empezamos sin nada, luego le pusimos la bandana y luego pues fuimos también probando hasta dónde nos podía llegar el perrito, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal si mostramos la portada? Porque ahí vienen los que participaron. Háblanos de sus características y cómo se llaman también. Bueno, aquí tenemos los 12 perritos que... bueno, ahí está en el apoyo. Son 12 perritos, ¿verdad? Diferentes razas, los escogió el banco, ¿verdad? De sangre, como para hacerles también un homenaje. Era una tarea muy difícil, la verdad, porque tienen muchos perritos que donan sangre. Creo que esta es una primera edición, ¿verdad? La idea es hacerlo anualmente para poder ayudar más. ¿Te aprendiste los nombres? Sí, claro. Ese es Choco, es de septiembre, por cierto. Está Verona, esa es Frida. Lindísima, o sea, todo realmente fue una experiencia encantadora, no podría decir... ¿Ese cómo se llama? Ese es Fogo. Ese es Fogo, es un Golden, ese es Connor. Realmente fue una experiencia muy rica, ¿verdad? Conocerlos a ellos, a sus humanos, que sacaron el tiempo, ¿verdad? Para poder participar en el proyecto. Y bueno, de mi parte yo estoy súper agradecida, a la gente le ha gustado mucho. Ok, ¿y cómo funciona el apoyo? Es decir, la gente adquiere el calendario y eso se va a destinar al proyecto también de lo que se está haciendo para que la gente también conozca y visualice un poco el trabajo que se hace del banco y lo que se requiere. Sí, correcto. En este caso, digamos, un porcentaje que es más o menos 20-25% va a ir directamente pues a un fondo, digamos una bolsa de sangre que vamos a hacer para justamente apoyar este tipo de proyectos, como comentaba la doctora, ¿verdad? Rescates animales que tal vez, o fundaciones que tal vez no tienen los recursos para atender estos casos, ¿verdad? Y es que ver el calendario, podemos mostrarlo. Sí, claro. El material con el que se hizo, se ve que se le puso mucho cariño. Tal vez levantemos enero, porque ya está a la vuelta de la esquina prácticamente. Okay. Bueno, aquí viene también la historia de un perrito que es un testimonio, ¿verdad? De cómo funciona el banco. Él fue donador, fue receptor. Fue receptor de donaciones. Aquí está como la historia un poco del banco. Voy a bajarlo aquí para ver, es que está la historia. También parte de lo que se hizo. Sí, y la labor que hace la doctora, ¿verdad? Los perritos que llegan a donar, un poco cómo inició ella, su fundación. Aquí nosotros tenemos como una parte que habla de bienestar animal también. Y ya llegamos al primer mes del 2026. Al 2026. Este perrito se llama Otis. Ah, qué bien. Y bueno, aquí viene un poco la historia de Otis, como una pequeña reseña de cada uno. Para ver, ahí estoy. Es que tengo que alejarme un poco. Y ahí va ya el Aquí siguiente. está Hannah. Ay, qué bonito, tiene los ojos diferentes. Sí, Hawái, perdón. Ese es Hawái, tiene los ojitos diferentes. Ay, qué bueno. Mira, sí, está lindísimo. Que yo creo que la invitación es para que de verdad quien pueda darse la oportunidad de tener este calendario y apoyar la causa. Además, quienes quieran llevar a su mascota a donar, ¿cómo la hacen, doctora? ¿Cómo pueden participar? Bueno, usualmente nuestro primer contacto puede ser o por redes sociales, por nuestro Instagram, que aparece como Banco de Sangre Animal CR, y en nuestro WhatsApp también. Primero, pues, nos aseguramos que el donante, ya sea gato o perro, cumpla con los requisitos, porque sí nos escribe mucha gente que yo de corazón les agradezco muchísimo, pero no son perros que cumplen los requisitos. Claro. El principal requisito es el peso, tienen que pesar más de 25 kilos, entonces pues a veces nos dicen, es que tengo unos perritos salchichas, me encantaría que fueran donantes, pero bueno, ya a partir de ahí ya pues
los descartamos, no pueden donar. Y ya si cumplen los requisitos y nos aseguramos que sí pueden ser candidatos, pues continuamos el proceso. Que es muy valioso. ¿Dónde pueden conocer más de tu trabajo como fotógrafa de mascotas? Bueno, mi trabajo lo pueden conocer en thedocumentaries.com o en Instagram. También ahí está como toda la página y está todo mi trabajo. Ahí pueden conocerme, contactarme, está el WhatsApp, el link al WhatsApp, entonces ahí Claro, con hasta mucho sesión gusto. de fotos de fin de año, que uno Sesión también de dice fotos de en fin de familia. año, ¿cómo no? Estaría lindísimo. Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad, por sensibilizarnos de esta realidad que se necesita y que podemos entre todos ser parte también. Aquí vemos imágenes que quedan capturadas allí y una imagen habla más que 1000 palabras. Dani, muchas gracias de Muchísimas verdad por la gracias. invitación y por visibilizar la labor que hace la doctora, ¿verdad? Este es un medio que realmente los héroes son los perritos y sus papás. De verdad que Así sí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y hablando de perritos, yo quiero que usted también se dé cuenta que hay perros policías que ponen orden en las comunidades y Chris Brennan nos va a contar de una de esas que también está haciendo su trabajo en San Ramón. Adelante, Chris. La policía municipal cumple un papel clave en la seguridad y el orden de nuestras comunidades. Su presencia diaria en calles, parques y zonas comerciales permiten atención más cercana y efectiva a las necesidades de los ciudadanos. Hoy conocemos a la de San Ramón. Como todo cuerpo policial municipal, nosotros intentamos ser el aliado estratégico del Ministerio de Seguridad Pública aquí en el Cantón de San Ramón. Colaboramos con ellos en la operatividad diaria de la prevención de delitos contra la propiedad y la vida. Hacemos mesas de trabajo articulado, mes a mes nos reunimos para ver la incidencia delictiva del cantón y tomar acciones operativas para lograr reducir, si es del caso, si se dio en algún sector del cantón algún pico de incidencia delictiva, en coordinación mutua atacamos esa incidencia para bajarla para el beneficio del cantón. Logan, y aprovechando, pudimos observar todo el trabajo que también hace con la parte canina. Cuéntenos cuántos perros que hacen actualmente. Bueno, ya tenemos varios años de tener una unidad canina operativa gracias al apoyo que hemos recibido de la Embajada de los Estados Unidos. Actualmente tenemos 5 perros. Nosotros nos abocamos mucho al trabajo de prevención en centros educativos, en colegios, hacemos revisiones preventivas de búsqueda y detección de sustancias psicotrópicas prohibidas. En escuelas hacemos exhibiciones y damos charlas de los peligros del consumo de licor. También brindamos un soporte al Ministerio de Seguridad Pública. Como somos la única unidad canina operativa en la zona de Occidente, le brindamos soporte al Ministerio de Seguridad en las diferentes delegaciones de los cantones circunvecinos, a saber, Naranjo, Palmares, Grecia, Atenas, Archí. Recibimos las solicitudes de las delegaciones de ahí y vamos y le prestamos el apoyo en la revisión de esos centros educativos. Sin duda, un trabajo arduo y de aplaudir siempre. Gracias, Cris, por esta nota y esta información tan bonita y tan importante. Llegó la hora de hablar de una temporada que ya está por llegar y también el aguinaldo que ya está por llegar. Y con la llegada del aguinaldo, lastimosamente también vienen los ciberataques y pueden vaciarle su cuenta de un esfuerzo por el cual usted ha trabajado todo el año. ¿Qué podemos hacer? Muchas veces podemos implementar cosas sencillas que nos pueden salvar el aguinaldo. Hoy tenemos al experto Ronnie Mejía, quien nos va a compartir cuáles son esos pequeños detalles que no debemos obviar y esas cosas que podemos implementar para que nuestro dinero esté seguro en esta época. Bienvenido, Ronnie. Hola, buenas. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación, de hecho. Ronnie, este tema creo que es muy importante abordarlo en esta temporada porque hasta que no nos pasa, lamentablemente no tomamos acción y también puede suceder que veamos esto como algo lejano, ¿verdad? Como es que yo vi en un grupo de Facebook que a alguien le pasó o yo vi en un TikTok que a alguien le pasó, pero nunca voy a pensar que voy a ser yo. Correcto. ¿Por qué crees que en esta temporada aumentan los ciberataques? Bueno, los ciberataques usualmente pasan porque atacan a las personas. Y empecemos de ahí. Cuando estamos hablando de ingeniería social, que eso es el término de las personas que se encargan de estafarnos, básicamente lo que ellos andan buscando es buscarnos cuando estamos distraídos. No hay mejor fecha que noviembre, diciembre, pensar en los tamales, estar pensando en el aguinaldo, en los regalos, para uno estar desprevenido, estar con la guardia baja. Eso es lo que ellos aprovechan, las emociones, cómo las explotan. En ese tipo de casos, lo que uno tiene que tratar de pensar es
de dónde viene el mensaje o por qué está llegando este mensaje. Hay varios tipos de cosas que uno debe hacer para prevenir ser víctima de un fraude. Cosas que usted debería prevenir es no responder mensajes que usted no conoce, debería de verificar sus cuentas en redes sociales. Eso porque toda la información que nosotros tenemos ahí es la que estas personas están usando para atacarnos a nosotros. Ahora con la llegada de la inteligencia artificial, los ataques son cada vez más personalizados. Antes eran mensajes genéricos que yo creo que todavía los recibimos, ¿verdad? Mensajes de texto donde dicen que si el paquete todavía se perdió, eso es verdad. que el paquete no ha llegado. Como si fuera de correo. Correctamente, correcto. O los correos que ya llega uno y recibe donde dice, hey, tu cuenta está bloqueada, si no contesta ese correo en los próximos minutos, ya va a perder acceso completamente a su cuenta bancaria. Entonces, ese tipo de estímulos, ese tipo de emociones es lo que tratan de explotar ellos. Cuando yo menos lo espero, el miedo, la alegría, que me gané un premio, que me gané un iPhone, ese tipo de cosas es la que ellos están tratando de buscar, más ahora con lo que es estas fechas. Ahora, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de las redes sociales, en la que, por ejemplo, usan ese texto, ¿verdad?, que dice como si no cambia su clave en tantos minutos, bloquearemos la cuenta? Una vez que se ingresa al link que ellos le ponen a uno y uno ingresa los datos, ¿qué sucede después? Va a depender mucho del tipo de ataque que se está haciendo. Y hay diferentes tipos de ataque. Pueden ser ataques variados. Ahora se están dando mucho los ataques que son por medio de códigos QR. Entonces, con el código QR hay muchos estafadores que lo que hacen es algo tan sencillo como ir a un restaurante y poner un código QR ahí. O inclusive se está dando mucho que en las paradas de bus estaban poniendo códigos QR donde decían, ¿quieres ver lo que pasó con tal persona? Y las personas por la misma curiosidad, por esa misma emoción de querer saber qué es lo que pasó, lo estaba haciendo. Entonces, si lo hablamos ya a nivel de redes sociales, peligros de yo tener una red social abierta es que tienen una puerta abierta a mi casa, a ver quiénes son mis amistades, cuáles son mis gustos, qué es lo que no me gusta. Entonces, lo que estaba mencionando anteriormente, la inteligencia artificial, es que antes una persona se metía a mi red social y buscaba qué es lo que me gustaba y lo que no me gustaba. Ahora con la inteligencia artificial se han generado la oportunidad de que yo lo puedo hacer para cientos de personas al mismo tiempo. Me genera bases de datos. Y ahí es donde ya dicen, ok, me gusta ir a comer a tales lugares. Me van a llegar promociones de tales lugares. A nivel de, después yo llego y voy a tratar de hacer una compra porque yo ya empecé a investigar en redes sociales o empecé a investigar en internet que quiero empezar a comprarme un carro, quiero comprarme una camisa, quiero comprarme unas tenis. Todo ese tipo de historial lo va guardando las computadoras a través de las cookies. Muchos ingenieros sociales... ¿Qué son las cookies? Las cookies son rastreadores. Porque yo veo que sale mucho, ¿verdad? Sí. Y uno usualmente no sabe qué es. Los cookies son rastreadores que se crean para personalizar su experiencia del usuario. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que me gusta mucho ver deportes, entonces los anuncios de esa página en específico van a ser como de deportes. Entonces, muchos ingenieros lo que hacen es, y a nivel, ya hablando un poco, ligándolo a la parte del aguinaldo, es de que van a empezar a suplantar páginas reales con páginas ficticias. Entonces, tal vez yo veo un anuncio de las tenis que yo andaba buscando, precisamente, entro y empecé a hacer toda la compra. Y nunca me fijé que la página era la real o era una página ficticia. Entonces, parte de los ataques que están utilizando, estábamos mencionando los códigos QR, estábamos mencionando los mensajes de texto, los correos electrónicos, pero también tiene la parte de la suplantación de páginas digitales, como son Amazon o inclusive en Facebook. Ahora, todas las compras que uno hace a través de Facebook y uno también quiere apoyar a las pymes, pues muchos usan ese tipo de cosas para tratar de estafar a las personas. ¿Cómo podríamos identificar un mensaje falso de uno real y una página falsa de una real? Hay varias cosas que uno puede utilizar. Nosotros en una colaboración que hicimos con el INE hicimos una guía digital donde tenemos varias herramientas que pueden utilizar abierto para toda la población, donde lo primero que debería hacer es, si yo lo voy a revisar a través de Facebook, yo debería de entrar a la página, ir a la parte de la información, ver cuándo se creó la página, cuántas personas tiene, cuántas interacciones han tenido. Usualmente, desde ese momento yo ya podría ver inclusive en comentarios gente que está diciendo que es una estafa. Claro. Ya si yo quisiera ver a páginas reales, nosotros tenemos lo que es el dominio, el www.pagina.com. Entonces, usualmente cuando yo pongo en el navegador tenis
y comprar tenis o algo, inmediatamente me van a salir en el navegador anuncios y en la parte de arriba dice anuncios y en la parte de abajo ya van a venir las páginas. La recomendación es nunca use los anuncios. ¿Por qué? Porque los anuncios usualmente son las personas que pagan y son diferencias mínimas. Por ejemplo, digamos que Amazon. Es amazon.com. En ese caso yo le voy a cambiar por amazon1.com. Ya eso cambia completamente. Se ve igual, usted puede ingresar toda esa información, pero en realidad no es una página real. Así. Sí, porque realmente tendría que estar uno demasiado pilas y a ver, usualmente estamos haciendo varias cosas a la vez, ¿verdad? Estamos viendo una cosa y viendo otra y atendiendo una y llamada, entonces realmente tener una conciencia plena de estar aquí ahora haciendo esa compra, mentira. Sí, bueno, ahí es donde entran dos tipos de situaciones. La que es, llamémosla involuntaria y la que es voluntaria, ¿verdad? Llamémoslo, la involuntaria va a ser todo aquel estímulo que llega que yo no estoy esperando. Correos electrónicos, llamadas, mensajes de texto, y que van a tratar de, inmediatamente usted lo va a reconocer porque la van a sacar de contexto. Me asustan, me dan mucha alegría, me deja la curiosidad. Ese tipo de emociones son las que nosotros debemos de reconocer para combatir. Y la recomendación en ese momento es, deténgase. No haga nada, no ejecute nada. Usualmente ellos van a tratar de entrar por el lado del miedo. Existen ataques de inteligencia artificial como, donde tratan de emulan la voz de un ser querido, emulan fotos, emulan cosas que ya con la inteligencia artificial es muy sencillo. Entonces, un mensaje de texto, un mensaje de voz, y estos son otra audiencia que se está atacando mucho, que son los adultos mayores, palabras de cariño, que yo le diga au, que yo le diga mamá, ese tipo de cosas, yo con 5 minutos de que yo pueda escuchar su voz, puedo replicarla. ¿Y de dónde sacan todas estas voces? ¿De dónde sacan todas esas imágenes? Usualmente de redes sociales. Entonces, la que yo les estaba diciendo que es la involuntaria es, si a mí me llega algo que yo no estoy esperando, inmediatamente pausar, no hacer nada, analizar la situación y eventualmente simplemente decir muchas gracias, hasta luego, cuelgo. Y hacerlo por otro medio. Si me llegó el mensaje de los paquetes y yo no estoy esperando ningún paquete, pues no procedo. Ahora viene la parte voluntaria, que yo estoy proactivamente buscando hacer una compra. No irme por los impulsos, porque también aquí entra la parte de las emociones. Justamente entré y tienen a mitad de precio las tenis que andaba buscando. De lo que yo necesito. Exactamente. Justamente me están regalando las tenis y un celular solo por la compra y a la mitad del precio. Entonces, ese tipo de emociones que me hacen no querer pensar más allá son las que uno tiene que evitar. Entonces, usualmente la recomendación es, si una oferta o si algo es muy bueno para ser cierto, posiblemente no lo sea. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, un teléfono de repente es como hackeado? Porque de repente uno puede meterse a ver el celular de uno si está, digamos, vinculado a alguna computadora, a algún iPad, a otro celular. ¿Qué pasa si de repente nos damos cuenta que nuestro celular está vinculado en otro dispositivo que tal vez no nos pertenece? Hay varias cosas y eso es un tipo de ataque que se está dando mucho en centros comerciales. Usualmente ahora todo el mundo usa audífonos inalámbricos, inclusive el reloj inalámbrico. Muchos estamos acostumbrados de que ya reaccionamos, no vemos el celular, viene la notificación y aceptamos, pero no ponemos a pensar qué es lo que estamos aceptando. Entonces, usualmente el celular sí te va a notificar que está tratando de conectarse a algo. Entonces, si yo ya tengo dispositivos conectados y veo que algo está tratando de conectarse, pues ahí sí, de nuevo, pausar un momento, ver qué es lo que se está tratando de conectar. Audífonos, bueno, mis audífonos ni siquiera los ando. Ahí uno debería detenerse. Ahora, ¿qué pasa si uno ve que ya está conectado en otros lugares? Habría que preguntarse cómo fue que se conectó a otros lugares para poder entender cuál puede ser el daño. Un ejemplo, muchos lugares o muchos ingenieros sociales crean redes inalámbricas ficticias. Por ejemplo, yo estoy en el centro comercial, yo me llevo un dispositivo y activo el Wi-Fi con el nombre de red del Centro Comercial 1. Y todo el mundo, como anda buscando internet a veces, va a empezar a ingresar ahí. Ya solo por yo haber ingresado ahí, ya mi teléfono fue comprometido, ya mis dispositivos fueron comprometidos. Al hacer eso, lo primero que tiene que hacer es desconectarse, si se da cuenta que se desconectó. No tratar de no hacer ningún otro tipo de acción
apagar el celular casi que va a ser lo más sano. Y ya cuando usted esté fuera de ese lugar o fuera de esa conexión, ahora sí volverlo a prender, tratar de desinstalarlo, borrar todo lo que tenga confidencial, dependiendo en muchas ocasiones ya eso va a ser demasiado tarde. Ahora, si mi teléfono fue, digamos, intervenido, ¿sí me puede afectar en mi gestión bancaria o en Sí. mis aplicaciones directamente? Sí, y va a depender mucho de nuevo del tipo de ataque y del tipo de cosas que me hayan usado. De nuevo, apenas yo me doy cuenta de algún tipo de ataque, de algún tipo de que yo sufrí algún tipo de daño, no es solo apagar el celular, va a ser cambiar contraseñas de todo. Ok. Absolutamente de todo. Ahora, nosotros muchos acostumbramos a tener el mismo celular que guarde nuestras contraseñas y todo eso. Ajá, es verdad. Lastimosamente, eso es una amenaza porque por tener acceso a mi celular, tiene acceso a mis cuentas de banco, que yo tener en mi cuenta de banco con contraseña y con huella digital ayuda. Ok. Entonces, tener más de un método de autenticación siempre va a ser la recomendación, pero sí, si ya mi celular fue comprometido, lo único que uno puede hacer en esos casos es asegurarse de cambiar las contraseñas en todo lado, en un dispositivo diferente, y resetear el celular porque ya el celular está comprometido y muy posiblemente ya tenga algo instalado ahí que va a seguir replicando. Entonces, de nada va a servir que yo cambie la contraseña si cuando yo la cambie, el celular va a volver a mandar el mensaje con mis contraseñas nuevas. Claro, y la pregunta del millón, ¿es más seguro pagar con la tarjeta convencional o con el celular de toque? Eso es una pregunta muy difícil. Creo que va a depender mucho de la preferencia y el cuidado que uno tenga. Tanto las tarjetas como los celulares están con una tecnología que es de sin contacto o contacto cercano. Entonces, la tarjeta de crédito, si yo estoy consciente de dónde la tengo, de dónde lo estoy pasando, tengo mucho control de eso. ¿Que me pueden clonar la tarjeta de crédito? Sí, dependiendo de las situaciones, por ejemplo, que yo le doy la tarjeta al cajero y el cajero se marcha, puede agarrar la información de ahí, pero también con la parte de los celulares, a la parte de contacto. Se vuelve un poco más seguro, porque yo todavía tengo la parte de yo poder activarlo y todo eso, pero va a ser seguro a medida que mi celular no esté comprometido. Claro. Ahora, también a mí me llama la atención porque cada vez que hacemos un pago con el celular, nos llega un mensaje, entonces de una u otra forma se va haciendo como un pequeño historial de las cosas que yo he pagado, entonces yo creo que eso está como bien. Sí, y bueno, igual hay muchas entidades bancarias que le permiten activar ese tipo de notificaciones, inclusive usando la tarjeta. Entonces ya ahí sería, hablar con su entidad bancaria, poder preguntar qué es lo que manejan, qué tipos de dispositivos de seguridad manejan ellos, y de nuevo, todo lo que tenga que ver con bancos, con cuentas, hasta donde sea posible, siempre tener dos métodos de autenticación. Contraseña y huella digital, contraseña y rostro, contraseña y SMS, mensaje de texto. Todo ese tipo de cosas, de nuevo, podríamos compartir información de dónde se puede encontrar. Perfecto, bueno, yo creo que ya tenemos claves que son sencillas de utilizar, ¿verdad? Y que nos pueden salvar de un mal momento. Ronnie, redes sociales, WhatsApp, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, actualmente me pueden encontrar en LinkedIn como mi nombre, pero para poder obtener más de estos consejos, ahorita tenemos guías digitales que hicimos con medio de Lina y el MISIT, donde pueden encontrar toda esta información, cómo prevenirse, están hechas para toda la familia, entonces van a poder compartírselos a los hermanos, a los tíos, a las mamás, a los abuelos, y de esa manera pues pueden compartir cómo están más seguros. Y también compartirlo nosotros en nuestras redes sociales para que también estén pendientes. Perfecto. Gracias, Ronnie. Muchísimas gracias. Y llegó la hora de irnos con mis compañeritos porque les tienen una información que le puede cambiar la vida esta temporada. Adelante, compañeros. Gracias, literal, le puede cambiar la vida en esta temporada. Aquí lo estoy escaneando, vea. Uno se mete aquí en este código QR y entonces ahí lo escanea el codiguito, te manda a una dirección, uno abre la dirección y ahí, pero no voy a poner mi clave, obviamente, pero sí voy a poner aquí el código que va a aparecer y ese código es el que va a quedar en la portada que hay que guardar, Alex, porque es Navidad en primera plana. Este es el concurso que traemos para ganar grandes premios. Exacto, y vea, hay tiempo hasta el 14 de diciembre, el sorteo va a ser el próximo 17 de diciembre. ¿Y qué se puede ganar usted cuenta? Muchísimas cosas. ¿Cómo qué? Ve, aquí aparecen la moto Navi Honda, bellísima, que usted puede tener para ir a hacer mandados y ya no preocuparse tanto
por las presas. Esto lo va a tener ahí también. Y relojes inteligentes que le ayudan a usted en su día a día. Entonces participe, recuerde, guarde el ejemplar que compra, puede comprar todos los que quiera, los guarda si con el código. Si compro 5 hoy, puedo poner esos 5. Totalmente, porque son códigos diferentes que va a tener ahí. Y cuando usted salga ganador, amigo, usted nada más llega y dice, aquí está mi periódico. ¡Ay, qué lindo! Voy a tener algo inteligente en mi vida. Un reloj. Bueno, les recordamos que pueden participar hasta el 14 de diciembre y el sorteo se realizará el 17 para que estén atentos y por supuesto en diarioextra.com pueden encontrar el reglamento y más información. Y vean, nos vamos a ir a una pausa comercial, pero al regresar de la pausa probablemente usted con esos aires navideños empiezan a aflorar. Es más, voy a presentar la nota, ¿te parece? Sí, sí, Preste yo sé que está atención. con el espíritu navideño, muy Exactamente. espontáneo. Eso es, Sí, eso sí, es. sí, sí. Y es que vea qué interesante, porque las luces, el olor a ciprés, esta brisa, a más de uno lo pone sensible. El tema es poder manejar esas emociones para así pasar una muy feliz Navidad. Veamos la siguiente nota. El paisaje cambia de color. Los ambientes fríos y tradicionales del año se visten de rojo, dorado, plateado y blanco. El ambiente es iluminado por pequeñas lucecitas de colores. La brisa fresca con olor a ciprés, manzanas y canela forman parte de estas fechas. Reuniones familiares, reencuentros de amigos y pequeños detalles convierten nuestros días en momentos especiales. En Navidad todo cambia. La época nos pone más sensibles. La expectativa no alcanzada para esta fecha, por ejemplo, estar en pareja, el duelo, la ausencia, metas no alcanzadas o proyectos que en el año no se dieron, detalles que nos afectan y que en esta época nos hacen ruido. Algunos tienen la capacidad de exteriorizar, decir cómo se sienten, otros por el contrario no lo hacen. El silencio es su aliado. La empatía frente a los demás jugará un papel fundamental. Validar el sentimiento de otros es necesario. Nuestra responsabilidad es tomar acciones frente a lo que ya no podemos cambiar. Ver el presente con esperanza y pensar lo afortunados que somos frente a otros. Lo que hoy nos agobia puede ser la experiencia con la que podremos ayudar a otros. No hundirse, buscar ayuda y valorar el momento será lo que nos haga grandes. Reconocer que algunas situaciones no las podemos cambiar ni enfrentar solos. Aquí es importante buscar ayuda profesional, tener claro que no solo los que están tristes la pasan mal, pues una sonrisa puede esconder un gran dolor. Y efectivamente, Gaby, una sonrisa puede esconder un gran dolor, porque a veces creemos que solo estamos tristes y sí, lo denotamos. Pero en oportunidades una sonrisa puede también esconder o maquillar algo que sentimos. Y particularmente estas fechas nos obligan o nos han obligado a lo largo de los tiempos a que tenemos que estar emparejados, a que todo tiene que estar perfecto, porque es la forma de disfrutar Navidad. Y a veces nos frustramos, no es como queremos, y eso nos hace ruido, nos hace bulla, ¿cierto? Es que, buenas tardes. Buenas. Nos hace ruido, sí, y nos hace bulla, y es porque la Navidad llega y con ella una mezcla intensa de emociones. Es la época que nos conecta con los afectos, con los recuerdos, con las personas. Y debemos entender que también siendo esta una época que inspira emociones como de este tipo, también aquellas que podríamos reconocer como tristeza, como nostalgia, como soledad. Así que es muy importante hablar de este tema porque la idea es justamente poder entender por qué en la Navidad se despiertan tantas emociones de este tipo, cómo gestionarlas, cómo manejarlas de una forma más saludable y de esta manera también más consciente. Y es justamente porque si queremos entender la Navidad como un catapultador de emociones, es porque es así, tiene un poder activador increíble con respecto a las emociones. No se trata solamente de una fecha en el calendario, es que es un símbolo social, es un símbolo emocional y es justamente porque activa personas, activa recuerdos, activa también muchas autoevaluaciones, un periodo que se presta muchísimo para eso. Entonces es muy interesante porque
desde el recuerdo emocional. Entonces es cuando nos conectamos con aquello que tiene que ver con nuestra infancia y entonces recordamos cómo era nuestra Navidad en nuestra infancia, las personas que estaban, las tradiciones que compartíamos. Nos conectamos entonces desde ahí con la añoranza y ocurre algo también muy interesante a nivel cerebro y es que empieza estas áreas que nos conectan justamente con la ternura a activarse porque es como la memoria emocional. Gaby, hablando de memoria emocional, a ver, no está mal estar triste en Navidad. No, justamente es parte de lo que tenemos que entender y es que lo que sentimos en Navidad, esas emociones que experimentamos, tenemos que validarlas sin juicio. ¿Qué significa validarlas sin juicio? Que no podemos obviar la importancia de que lo que sentimos existe y es real. Y esto lo que tenemos que hacer es justamente aprender a gestionar, ¿verdad? Okay. Gaby, hay personas que tienen la posibilidad de hablar, de decir cómo se sienten. Hay quienes no tienen esa capacidad. De hecho, una de las herramientas muy poderosas cuando no tenemos la capacidad de hablar de lo que sentimos es escribirlo. Por escribir le da forma a nuestros sentimientos y en el darle forma a nuestros sentimientos también podemos sanar y podemos incluir como rutina incluso un ejercicio práctico que se los traigo como para el final, o no sé si ya, pero es así, es poder tener la capacidad de autogestionarnos y de entender que son muchas las emociones que vivimos en Navidad. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles crees vos que son las emociones que más vivimos en Navidad? Porque no solo hablamos de tristeza. Me parece que el duelo es una de las emociones o uno de los sentimientos que los seres humanos más presente tenemos en estos momentos. ¿Por qué? A ver, la ruptura de una relación, sea divorcio o sea de noviazgo, no sé, si añora o a veces idealizamos que íbamos a pasar esa temporada con esta persona que queríamos y ya no. Me parece que eso puede generar cierto dolor, cierto estrés. La partida de un ser querido también, ¿verdad? Me parece que son las cosas que más pueden... Te voy a contar cuáles son las emociones más presentes. Y por supuesto que hablas de duelos, sí, ante pérdidas, rupturas, porque acordate que cuando hablamos de un duelo, no solamente estamos hablando de aquello que tiene que ver con muerte, también, ¿verdad? Todo aquello que significa haber perdido. Lo que pasa es que también tenemos que entender que lo que vos hablabas con respecto a separaciones, pérdidas o duelos, es lo que desencadena las emociones, es como lo que motiva. Pero las emociones que están más presentes en la Navidad son la alegría y la gratitud por lo que tenemos, por lo que somos, por lo que hemos logrado, por ese reencuentro, por esa sensación de pertenencia. Y aquí lo que tenemos que hacer en este aspecto y cómo sobrellevar esta emoción es justamente agradecerlo todo, desde los pequeños gestos hasta aquello que nos simboliza o nos significa algo muy grande, pero es importante no idealizar la perfección. ¿Cuál es otra emoción presente en la Navidad? La nostalgia, porque es cuando nos conectamos con aquello que tuvimos o que estuvo y ya no está, personas, momentos, experiencias, expectativas. Y por otro lado también es muy importante cuando reconocemos que dentro de aquello que podemos experimentar en Navidad está la tristeza, lo que señalabas antes. Pero ¿qué tenemos que permitirle a la tristeza? Vivirla. Porque sabes que tiene un elemento muy importante la tristeza y es que nos permite de alguna forma honrar lo que en algún momento o alguna vez fue importante para nosotros. Ok. El tema, por ejemplo, de validar el dolor de otros. Doctora, ok. Porque entiendo que lo que para usted puede ser muy doloroso, a lo mejor para mí no lo es, pero eso no quiere decir que yo voy a invalidar su proceso y su dolor, y yo creo que ser empáticos en esto nos toca a los demás. No solamente en ser empático, tenemos que esforzarnos por no solamente acompañarnos, sino por conectar entre nosotros. En esa conexión que requiere muchísima empatía, es entender que no podemos ni tenemos nunca el derecho ni de juzgar ni de descalificar las emociones que experimentamos. Entonces no es sinónimo de nobleza ni de cordialidad poder uno decir eso no es nada, a cualquiera le pasa,
no tenés por qué sentirte así, porque es algo muy personal y esto hay que respetarlo muchísimo. Ok, hay cargas que puedo llevar yo solo y que ahí voy saliendo poquito a poquito, pero también hay que ser claros que hay momentos en que solos no lo logramos y que necesitamos ayuda profesional. Por supuesto, y entonces es ahí, ¿verdad?, donde buscar incluso ese acompañamiento emocional podría ser desde lo terapéutico y el profesional que acompañe, pero también desde aquellas personas que nos resignifican y le pueden dar un sentido diferente incluso a la Navidad. Esas personas que nos escuchan, esas personas que nos atienden, esas personas que no descalifican nuestras emociones ni tampoco les hacen un juicio. Entonces es cuando nos motivamos a que dentro de este proceso que en Navidad podemos hacer, incorporando nuevas tradiciones, también la posibilidad de conectar, y es muy importante en Navidad ser muy conscientes a la hora de elegir con quién compartirla y cómo vivir la Navidad. A ver, a veces creemos que el sentirnos mal es un tema de adultos y qué mezquinos somos porque hay adolescentes que a lo mejor esta época les pega duro por alguna situación, a veces las conocemos, a veces las desconocemos, sobre todo porque muchos de ellos se cierran, pero no están exentos de pasarla mal para esta fecha. Es que las emociones no nos representan solamente a los adultos. Las emociones están incluidas en todo ser humano, independientemente de la edad que tengamos. Y hay que recordar que independientemente de eso, entonces, considerar que en la etapa en la que estemos, tiene nuestras aristas, nuestras situaciones, nuestras preocupaciones, nuestras demandas, muchas expectativas quizás no cumplidas y otras que idealizamos, otras que todavía están ahí pendientes por cumplir. Entonces no podemos supeditar el hecho de que las emociones, ¿verdad?, solo están definidas o son exclusivas del manejo adulto. Y sí, claro, en la adolescencia puede haber muchos aspectos muy propios incluso de esta etapa del ser humano que trae tantos cambios y tantas exigencias de toda índole, a nivel social, a nivel familiar, a nivel educativo. Es un año donde convergen al final muchísimas cosas como cierre educativo, universidades, cambios en rituales, en el estilo de vida, y enfrentar muchas cosas que, como te digo, no es que en otras épocas no, pero sí la Navidad tiene esa capacidad de activar emocionalmente. Entonces, tiene mucho poder la Navidad. Es que es interesante porque ahora hacía la nota y yo decía en la nota que la Navidad tiene el poder de cambiarlo todo, y cuando decimos todo, es todo. O sea, desde nuestro entorno hasta nuestra parte más interna, porque evidentemente sí se juega o sí tocan fibras de nuestro corazón, de nuestra alma. Además que el tema cultural juega mucho, el compromiso de que en Navidad siempre te quieren ver en pareja. Y si no te dedican la canción otro año, ya se ha ido, cuántas cosas han pasado. O sea, es que es una realidad. Entonces, tener que lidiar con esa parte social, además ya de por sí lo que cargamos, es muy complejo. Y no solo eso, hay algo que genera muchísima ansiedad y también tristeza, y es lo que decías. Vivimos una cultura donde la Navidad está asociada a felicidad, a unión, a plenitud, pero no todas las personas sienten eso. Y entonces se abre una brecha entre aquello que debería sentir y lo que realmente estoy sintiendo. Y eso genera mucho estrés. Porque no estoy cumpliendo como las expectativas, ¿verdad? Por eso te decía que hay un componente y un símbolo social importante, muchísima exigencia. Aparte de eso, hay una exigencia económica importante. Los regalos, las reuniones, y entonces aquí es donde yo les invito a que no midan el amor desde lo material, desde las apariencias, desde los regalos, sino de estar verdaderamente presentes y conectar, que eso es sumamente importante. Qué hermoso, y acabas de decir, me parece que las palabras mágicas, conectar. Conectar. ¿Cuánto los seres humanos tenemos que lidiar con esto de conectar? Porque hoy la vida se nos va tan rápido, corre tan rápido, estamos en mil cosas y pocas veces nos detenemos a descubrir lo que esa persona que nos importa
está sintiendo o cómo le podemos ayudar a esa persona que tanto nos importa, pero que con el corre-corre de la vida no nos detenemos a conectar. Y conectar va de la mano con estar presentes también. ¿Qué significa estar presentes? Incluso detenerme, respirar, observarme y hasta poder descubrir qué tengo ahora que tal vez no tenía antes. Y no estoy hablando de lo material solamente, estoy hablando de aquello que yo puedo decir, tengo mayor aprendizaje, tengo mayor serenidad, tengo mayor madurez. Y esto es tan importante porque es esa disposición para hacer esa autorreflexión de nosotros, estar presentes y desde ahí poder conectar. Yo no puedo conectar con alguien si no estoy en el presente. Ay, no, vean qué interesante y cómo hemos aprendido, yo creo que todos allá en casa y Gaby, lo más interesante de todo esto es que a veces los seres humanos atravesamos por momentos muy complejos, muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua, cuando volvemos a ver atrás y lo que pasamos decimos, no puede ser que yo haya hecho tanto aspaviento por algo tan pequeñito. Lo cierto es que todas estas experiencias tarde o temprano se convierten en propósitos que nos pueden ayudar a otros, ¿cierto? Claro, desde nuestras experiencias podemos generar y aportar desde esa sabiduría muchísimo. Y algo también muy lindo y muy importante, porque creo que es una tendencia también muy cultural, es someternos a una idea, y por eso les decía la importancia de resignificar la Navidad, de que la Navidad tiene que ser como se nos muestran las películas, o que tiene que ser como en años anteriores ha sido. Podemos dar un viraje, podemos establecer nuevos rituales, nuevas prácticas, hacer cosas simples, donar tiempo, dones, habilidades, compartir una cena más sencilla, cosas diferentes que nos permitan desde esa resignificación, entonces darle un sentido verdaderamente a la Navidad y no tal vez lo que nos vende las películas o esto que es más fantasioso incluso, ¿verdad? Gaby, yo creo que volvernos, dar un abrazo, una palabra bonita, incluso un beso puede marcar la diferencia y puede hacer historia en una Navidad, en un mundo que cada vez nos lleva más al consumismo. A ver, cada quien le da el sentido a la fecha que quiera, ¿verdad? Pero como bien usted mencionaba, darle nuevos matices a esta época es muy válido. Y en la que hay muchísima soledad a veces. Hay personas que tienen muchísima compañía, pero de igual manera pueden estarse sintiendo solos o desconectados emocionalmente. Entonces, un abrazo puede ser muy importante. Bueno, vamos a poner en pantalla el número de teléfono, el número de WhatsApp y la dirección electrónica de nuestra invitada. Ahí lo tiene, es el 83765734. Ese es el número de WhatsApp de nuestra licenciada Gabriela Hernández y también la dirección de Instagram. Ahí también la tiene en pantalla, psicóloga-Gaby Hernández, para que la busquen en Instagram. ¿Queda tiempo para la recomendación en casa? Deme una recomendación de 10 segundos. Hacer una carta de agradecimiento y de fin de año. 3 cosas que agradezco, una situación que deseo soltar y una intención emocional para el próximo año. Esto nos puede ayudar muchísimo. Prometo que lo voy a hacer. Dani, adelante. Gracias, Alex. Definitivamente está bonito tomar esto en cuenta para cerrar el año como debe ser. Y otro de los temas que también debe usted considerar es uno que afecta sus decisiones legales y de manera cotidiana. Aunque el término puede ser que suene técnico, usted tiene que tomarlo muy en cuenta, porque a la hora de decidir, el due diligence, o en este caso la debida diligencia, le va a ayudar a usted a evitar malas decisiones antes de firmar. ¿De qué se trata este tema? Bueno, vamos a conversarlo justamente con nuestro invitado de hoy para que usted se quede con nosotros y recuerde muy bien que puede también pues tomarlo en cuenta a la hora de tener sus decisiones para proteger ya sea su dinero, su negocio y hasta su reputación. Así que al regresar de esta pausa, usted va a compartir con nosotros cómo evitar que usted tenga riesgos antes de firmar. Quédese aquí en Llegó la Hora. Esto es Llegó la Hora. ¿Y qué esperas para tener una vida bien, pero bien invertida? Descubrí cómo aquí en transcomer.com, porque Transcomer son expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años.
Tenemos hoy un tema, como habíamos anunciado, que puede sonar técnico. Cuando hablamos de una debida investigación antes de firmar un documento, usted se pondrá a pensar, bueno, ¿lo tengo que hacer yo? ¿Tiene que ver con mi día a día? Pues sí. Vamos a hablar de esto porque le puede evitar muchos dolores de cabeza y sobre todo cuidar su dinero, su reputación y más de un problema que podría generarle grandes conflictos a usted. Así que con nosotros se encuentra el abogado que va a tratar este tema para que antes de que usted firme ese documento, sepa qué es lo que tiene que hacer. Recibimos a don Benjamín Gutiérrez. ¿Cómo me le va? ¿Qué tal, Dani? ¿Doctor? Sí, señor. ¿Cómo Gusto estás? saludarle. Igualmente, como siempre. Este tema puede sonar técnico, due diligence, pero Sí. usted se ha especializado, ha investigado muy bien de que es algo que tiene que ver con todas las áreas, el tema legal. Totalmente. Bueno, he hecho mi doctorado sobre ese tema. El due diligence, que es la debida diligencia, aplica para todo. En realidad, tal vez la única parte técnica que vamos a hablar va a ser ahora, porque nació con la intención de ayudar a las inversiones cuando uno va a comprar un negocio, cuando vas a hacer una inversión grande, una fusión, una adquisición. O sea, cuando vamos a entrar a un negocio determinado que tenemos, un restaurante, y quiero comprarlo, pero antes de eso tengo que verificar cuáles son las contingencias, cuáles son los riesgos, cuáles son los pasivos laborales, si hay problemas de impuestos, todo lo que pueda haber. Lo divertido sobre esta figura, y digo divertido, es que el due diligence en realidad aplica para todo. O sea, nosotros podemos hacer una teoría del riesgo, por decirlo así, o una forma de proteger nuestra inversión, nuestra familia, nuestra casa, nuestro carro, cualquier cosa que vayamos a invertir, o sea, hasta conseguir pareja, requiere que hagamos un proceso de investigación previa. Y eso hace que... A ver, ampliemos. eso genera como atención por muchos que están pensando, ya me voy a casar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué cuando consigo pareja tengo que tomar en cuenta esto? Porque cuando tenemos una pareja nos enamoramos en 4 minutos, dice la ciencia, que uno se enamora. Lo hacemos sin prever un montón de cosas. O sea, si nosotros decimos, estoy enamorado y quiero tener una relación con alguien, maravilloso, pero no sé qué es lo que va a pasar en el futuro. Y entonces nos dejamos llenar la cabeza de mucho ruido, de mucha gente que opina, que dice y demás, y nosotros no hacemos una investigación previa. Me gusta la familia. Sabemos cómo queremos educar a nuestros hijos, qué religión profesamos cada uno. Puede ser que yo sea muy cristiano y que otra persona tenga una religión diferente. Ese tipo de cosas hay que verlas antes, inclusive desde el punto de vista patrimonial. Si vamos a casarnos y mi novia tiene un montón de dinero, tiene un montón de cosas, la familia le prestó un montón de cosas, le está dando inversiones, está prestando plata para construir la casa. Hay que verificar si incluso yo quiero hacer unas capitulaciones matrimoniales. O sea, si quiero hacer un prenupcial de manera que yo pueda proteger esa inversión y proteger a mi hija de lo que vaya a pasar en el futuro. Entonces, algo tan básico como conseguir pareja requiere una investigación previa de lo que queremos como individuos y lo que queremos juntos para ir adelante. Claro, interesante eso, doctor, porque en el tema de la dinámica de pareja, uno se supone que en el noviazgo se conoce. Correcto. Pero hay términos legales que no se investigan. No, además nuestra coordinadora de familia, Lava, siempre dice que uno conoce a la pareja en el divorcio. Hay divorcios que son muy civilizados y hay divorcios que son guerra santa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque casualmente la prevención, o sea, si nosotros hacemos un estudio previo, organizamos todo, tenemos las reglas claras, que pueden ser unas capitulaciones. ¿Y se le tiene que decir a la otra persona que lo está investigando? No, no necesariamente. ¿Cómo funcionaría Esa para es la hacerlo ventaja. de la manera más saludable para que de repente no se caiga el compromiso que hay ahí? Algo ¿verdad? muy básico, por ejemplo, la poligamia, para hablar ya de temas de familia. Si yo voy a tener una relación con alguien y no estoy seguro si esa persona está soltera, está divorciada, es viuda. O sea, algo tan básico, yo puedo entrar al registro civil gratuitamente y verifico si esa persona tiene antecedentes de otro tipo. La gente lo que hace es meterse a Facebook, meterse a Instagram a verificar. Eso no sirve de nada. O sea, verificamos si hay matrimonios anteriores, si hay problemas legales, saber si esta persona está llena de deudas. A veces pasa mucho, ver si esa persona está legal en el país en caso de un extranjero. O sea, ese montón de situaciones que uno puede verificar previamente es muy, muy sano en temas de pareja porque nos permite proteger nuestro patrimonio y a nuestra familia en el futuro. Y ahora, si ya la pareja está casada, ¿qué hace si se apunta hacia un divorcio? ¿Qué debería entonces en este caso investigar ante unas decisiones como esta? Bueno, antes, eso es otro tipo de procedimiento, pero es importante. Si yo voy a divorciarme y ya tomé la decisión porque hay sevicia, porque hay violencia de algunos de los tipos, patrimonial, sexual, económica o psicológica, yo tengo primero que todo que entender que va a haber un proceso complicado. Si no va a ser un divorcio por mutuo acuerdo, vamos a tener un montón de cosas que hay que prever. ¿Cuánta plata tengo? ¿Cuántas deudas tengo? ¿Cuántos activos tengo? ¿Quién se va a quedar con los chicos? ¿Cuál va a ser el régimen de visitas o el régimen de interrelación que se llama ahora? Todo este tipo de cosas hay que analizarlas previamente antes de darle el paso. Porque además quiero también analizar cuánto me va a costar ese divorcio. Entonces, toda esa investigación previa, que generalmente se hace con un experto y hacemos un listado y acomodamos el más y el menos para evitar que haya discusión, es muy importante porque nos va a evitar que todo el patrimonio se quede entre abogados. Claro. Bueno, y aquí uno dice, bueno, el amor es importante, pero también hay que usar un poquito la razón en estos términos para evitar luego problemas. Pero ya cuando se llega a este punto, sí es importante una buena asesoría antes de ser impulsivos o reactivos
ante una decisión como esa. Totalmente, o sea, el amor y Dios son fundamentales, que estén siempre en esa relación y que esté todo sentado y en orden. Pero la prevención es fundamental. En temas de familia, en temas laborales, en temas de inversión, en temas de que voy a comprar una casa, que voy a comprar un carro, que voy a hacer una inversión de cualquier cosa, es muy importante protegernos previamente. ¿Quién hace esa investigación, doctor? En realidad se puede hacer con abogados dependiendo de lo que yo quiera hacer. O sea, si voy a comprar, voy a poner el ejemplo que ahora que lo dije, voy a comprar una torre, por ejemplo, un apartamento que ahora es muy común. Voy a comprar un condominio y está en planos. Entonces, esa investigación, yo no estoy seguro si se va a construir realmente, no sé si la empresa constructora tiene los permisos necesarios, si tiene el dinero para poder hacerlo, qué garantía me van a dar, no sé si con el que estoy firmando el contrato efectivamente tiene posibilidad de firmarlo, qué pasa si no me entregan. Los pleitos legales sobre eso es tremendo porque hay mucha empresa constructora que empieza a construir y a la hora no te puede entregar. No, y dejan proyectos sin terminar y de repente no se había ni siquiera investigado. Efectivamente, o sea, ni siquiera revisan el reglamento del condominio. Entonces, no sé si quiero tener un chihuahua y no puedo tenerlo, o quiero tener un doberman y no puedo tenerlo. O sea, hay cosas que hay que verificar, hasta qué hora hay ruido y todas esas cosas, cuántos invitados puedo tener, cuántos parqueos puedo tener y demás. Todo ese tipo de cosas hay que verificarlas antes de poner un centavo en la mesa. Claro. Porque después de haber puesto el dinero, ya tenemos que ir a un juicio para poder arreglarlo. Entonces, un tema de esos, por ejemplo, tienes que verlo o con un abogado o con un notario, o bien con ir a la municipalidad simplemente a ver si esta empresa realmente tiene los permisos para hacer esta inversión. Qué importante eso. Ahora que usted hablaba de las construcciones, ¿verdad? ¿Qué elementos hay que considerar antes de tal vez contratar a otras personas que también podrían ser los que lo lleven a uno a cometer esos errores? Sí, mira, en un país como Costa Rica, gracias a Dios, tenemos una facilidad de encontrar información tremenda. O sea, todo está en línea. Aquí, registros públicos, protectores de crédito muy asequibles, o sea, hay mucha forma de tener información en ese sentido. Entonces, si vamos a hacer una inversión grande, lo primero es verificar que la persona con la que estamos contratando, a quien le vamos a dar dinero, a quien vamos a darle nuestra confianza para que haga determinado proyecto, tiene la capacidad para hacerlo. Que no está demandado por todo lado, que no está embargado por todo lado, que eso es importante porque... Que eso pasa mucho. Claro. De repente dicen, tengo a este muchacho, pero no sabía que me iba a hacer lo que le ha hecho ya a otras personas. Correcto, que no hay antecedentes. Meterse en Google, tan simple como eso, y poner Benjamín Gutiérrez estafa. O sea, y no lo digo como broma. ¿Y si uno pone Benjamín Gutiérrez estafador, vamos a ver, espero que no salga nada, evidentemente. Pero en este bueno, pueden ser noticias falsas también. Pero pueden ser noticias falsas. Pero generalmente eso pasa, y pasa mucho que llegan los famosos correos de spam que te hacen creer que soy el hijo de un fakir no sé, en Medio Oriente y tengo $6 millones para invertir. No sabes cuánta gente se va con eso, con ese tipo de estafas, y no hacen una investigación previa. Es tan simple como agarrar el nombre de quien le está ofreciendo, ponerlo en Google y poner la palabra estafador, y ahí te va a brincar si hay algo. Entonces, es cuidarse. De hecho, le comentaba ahora, fuera del micrófono, que conocí el caso de un negocio que adquiere un local, que adquiere donde está ubicado y demás, empiezan a hacer toda la negociación, compran, invierten en reconstruirlo, y cuando van a los permisos municipales se dan cuenta que tenía una deuda larguísima de todo lo que era patentes el negocio anterior. En esos casos es definitivamente que no investigó. No, efectivamente, y más bien ahí es donde aplica el due diligence como tal. O sea, la figura propia del due diligence, eso es lo que hace. O sea, yo voy a comprar un negocio y necesito saber los antecedentes antes de cualquier cosa. Puedo firmar un contrato, un precontrato, una carta de intenciones en donde acordamos que si todo lo que yo reviso está bien, te voy a comprar. Ponemos cosa y precio. No sé, te voy a comprar en 10 millones de colones, estamos todos de acuerdo, pero yo tengo que verificar entonces con expertos si hay pasivos laborales, o sea, si los trabajadores están al día, si se pagó la caja, si se pagó el INSS, porque puede ser que tenga nada más 7 trabajadores, pero se les debe un dineral. Y el trabajador tiene derecho a cobrar todo lo que le deben hasta un año después de haber terminado la relación laboral. Eso es importante. Entonces, si tengo un trabajador de 10 años, pueden cobrarme o 10 años completos de problemas. Verificar si hay impuestos, como decís por la patente. Si el uso de suelo funciona para eso. O sea, estoy comprando una taquería, porque la taquería funciona muy bien, que es muy típico, tacos mexicanos, lo voy a hacer, todo muy lindo, pero resulta que yo lo que quiero poner es un bar. Y el negocio que estoy comprando no tiene patente de licores. Entonces yo no hice el estudio correspondiente y resulta que a la hora que compro la taquería está a 150 metros de una iglesia y ya no me dan la patente de licores. Entonces ese estudio previo que haces con abogados, con especialistas en derecho, en laboralistas, en recursos humanos, con gente medioambiental, hay que ver si yo quiero hacer una inversión determinada en ese negocio y requiero un permiso del SETENA porque tengo que cortar un árbol para hacer tal cosa. Todo ese tipo de investigaciones hacen que uno vea las contingencias, vea los riesgos que hay en ese sentido, y entonces a la hora de poner el dinero en la mesa, yo te digo, no, ya no estoy de acuerdo, o negociamos un precio nuevo. Entonces eso es muy importante porque ese informe que hacen los expertos va a determinar si sigue el negocio para adelante o no. Don Benjamín, en el caso que ocurra algo así, ¿qué es lo que se hace? No se puede, vamos a ver, reclamar, llegar a un acuerdo. ¿Qué se haría en un caso que se llegó a ese riesgo? Por eso es tan importante el contrato. O sea, hacer un contrato en estos temas de investigación es fundamental porque la gente que va a hacer el estudio tiene una responsabilidad directa. O sea, hay mucha gente que incluso se pone de acuerdo para estafar. O
sea, yo tengo un abogado buenísimo que te va a hacer te va a revisar que todo esté bien y están de acuerdo ellos para estafarme a mí. Claro. Entonces eso pasa mucho lamentablemente. Lo que hacemos es entonces asegurarnos por contrato, por orden, que todo esté bien. Pero es mucho sentido común también. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer en cualquier cosa es antes de dar un paso hacia adelante, verifiquemos que todo esté en orden. Y si tenemos duda, pues ahí estamos para ayudarles. Ahora, hacer un negocio con familiares, amigos, hasta alguna referencia de alguien que quiere ser socio, todo esto hay que investigarlo por más confianza que uno crea que le tenga a la otra persona. Totalmente. De hecho, los negocios familiares, bueno, el 90% de las empresas son familiares. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, yo con mi esposa, con mi novia, con mis hermanos, con mis papás, voy a hacer un negocio. Lo primero que tengo que hacer es verificar efectivamente que el contrato, que la sociedad que estamos haciendo tenga las reglas claras. ¿Qué va a aportar cada uno? ¿Qué va a invertir cada uno? ¿Cómo vamos a repartir las utilidades? ¿Quién va a ser el presidente de la junta directiva? Todo lo que tengamos que ver alrededor de esto va a evitar problemas futuros. Lo ideal en este caso es un acuerdo de accionistas. Claro. Don Benjamín, muchísimas gracias. Se me fue rapidísimo porque el tema me llamaba mucho la atención porque podría sonar solo para inversiones grandes o empresas grandes, sin embargo, esto tiene que ver con lo cotidiano. Con todo, laboral, familia, con todo. Necesitamos buena asesoría, así que también los invito para que lo contacten. ¿De qué manera lo pueden hacer? Bueno, en redes sociales con Benjamín Gutiérrez o con BGA Abogados, y si me lo ponen en la pantalla, se acuerdan de WhatsApp. siempre probamos, hacemos examen de la vista aquí. Sí, exactamente, 6396-6502. Muchas gracias, don Benjamín. Igualmente. Bueno, compañeros, se nos acabó el tiempo, pero queremos despedirnos como debe ser, así que cuéntenme ustedes qué van a decirnos. Que Benjamin nos cae muy bien. Por supuesto, gracias Dani y gracias al doctor Benjamín Gutiérrez por siempre darnos información demasiado buena y demasiado útil. Gracias, chiquillos. Mañana de aniversario. Sí, mañana cumplimos un año, chiquillos. Qué rápido. Y yo los veo más jóvenes a ustedes. ¿Verdad que sí? Este voto es milagroso. Ay, no. Pero Bueno, qué bonito. va a estar bonita la Mañana tenemos experiencia. un programa Sí. muy especial, muy distinto y por supuesto esto no sería posible sin ustedes. Claro, los esperamos para que compartan con nosotros esta motivación de la cual surgió el programa. Así que Así quédense es. con nosotros aquí en Extra TV y los esperamos. Nos vemos Bendiciones, mañana. hasta mañana.